Semana 24. ¿Cómo están? Muy buenos días. No nos cansamos de recordar una vez más lo que ha pasado esta semana en materia deportiva con un Chile que vuelve a la senda ganadora de la mano de ese hombre que estamos viendo en pantalla, Arturo Vidal, que realmente se robó la película en el encuentro frente a Perú y que de alguna manera le da oxígeno a Chile, que está complicado todavía en la tabla de posiciones. Andrea, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Definitivamente, Chile necesitaba imperiosamente ganar para volver a posicionarse y volver a retomar la esperanza de llegar a Rusia 2018. Chile retomó sin duda el nivel que se le conocía en la Copa América, 2 veces campeón de América, y claramente eso se había debilitado en el último tiempo, pero retoma el nivel que lo llevó a ser 2 veces campeón. Arturo Vidal sin duda fue la gran figura que, bueno, jugó enfermo con amigdalitis, sí, con fiebre, y pese a todo fue la figura del partido. Recordar que quedan encuentros y todavía por delante. En noviembre se va a Colombia. Así es, desafíos que son sumamente importantes. Esperemos que Chile siga en este buen nivel, pero hay de alguna manera mayor optimismo y también un Juan Antonio Pizzi que tiene aquí una oportunidad y una extensión en el tiempo para demostrar que el proceso deportivo de La Roja es exitoso y que vamos a ir a Rusia 2018. Esperemos que sea así. Muy destacable lo de Arturo Vidal, nuestro protagonista probablemente en materia deportiva esta semana. Sí, en noviembre viaja a Colombia, Barranquilla más específicamente La Roja, y luego recibe en el Estadio Nacional a Uruguay. Y respecto del partido, bueno, La Roja manejó tranquilo el encuentro con opciones claras. El gol de Peruzzi fue un balde de agua fría porque quedaban apenas 15 minutos de juego, y luego vino este segundo gol de Arturo Vidal que hizo estallar al Estadio Nacional y sin duda fue el retorno de la esperanza para llegar a Rusia 2018. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes ahora sí mirándonos? Los saludamos en este nuevo Semana 24, en un día donde dicen podríamos tener lluvia, sobre todo desde la tarde. Vamos a ver si es cierto o no. Truenos también en la zona tormentas eléctricas. Sí, se ha anunciado tanto que vamos a ver si se cumple, porque a veces aquí Murphy también hace lo suyo y nos quedamos todos esperando. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Ha sido una semana tremendamente noticiosa con 2 servicios enfrentados, un servicio autónomo, otro dependiente del Ministerio de Justicia. Estamos hablando sin duda de probablemente la polémica de la semana, a menos de una semana ya de las elecciones también. No queda nada, y este sí que, ya que estábamos hablando de partido, este sí que es un partido difícil y que pone en riesgo, en duda, cuáles van a ser las consecuencias para las elecciones del 23 de octubre. Hay a esta hora una reunión en el Palacio de la Moneda entre el Comité Político y el CERVEL para ver si se puede solucionar el caso de, se dijo en un principio, cerca de 500.000 personas, 400 y tantas mil personas que habrían sufrido un cambio de domicilio electoral involuntario. Luego, el registro civil corrige esa cifra a la baja, dice que son 17.000 personas afectadas. La verdad es que hay pocas certezas a estas alturas, pero sí muchas versiones encontradas de estos 2 servicios o de estos 2 organismos que se han responsabilizado mutuamente. El CERVEL ha dicho que va a poner toda la información a disposición de la Fiscalía, que podría investigar este tema, porque aquí además hemos tenido incluso declaraciones de Nelly Díaz hablando de operadores políticos, ahí con cierto atisbo de intencionalidad. El registro civil ha dicho que por ningún motivo, que esto ha sido un error involuntario, que hay responsabilidades compartidas, y el CERVEL ha dicho que la responsabilidad sería exclusivamente del registro civil, porque a esta gente que sufrió el cambio de domicilio se le generó este cambio de manera involuntaria cuando fue al registro civil a hacer otro tipo de trámites, como por ejemplo renovar su cédula de identidad, su pasaporte, y que ahí sin preguntarle los cambiaron de domicilio electoral. Sí, la pregunta es cómo se va a resolver esto en definitiva, porque el gobierno ahora, tras varios días de polémica, resuelve hacer este comité político de emergencia este día sábado. A las 10 de la mañana habría comenzado ya, entiendo, ese comité político junto con el Consejo Directivo del CERVEL para ver cómo se va a resolver esto. Algunos dicen que una opción podría ser instalar una suerte de tercera urna para darle la posibilidad a las personas de que voten donde originalmente votaban y no en otros lugares. La polémica sin duda ha escalado. Algunos piden incluso la renuncia del director del registro civil, otros
han dicho que, bueno, las responsabilidades se buscarán luego. El martes, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Osvaldo Andrade, manifestó la disposición que tiene el Congreso para legislar la próxima semana de manera express. ¿Por qué disposición? Porque la próxima semana es distrital, seguramente diputados y senadores iban a hacer campaña los últimos días antes de la elección a cada uno de sus distritos y circunscripciones, pero podría cambiar esa situación, probablemente haya que hacer una suerte de ley express para resolver esta polémica, esta complejidad. Y entonces lo más probable es que en semana distrital, el lunes o martes, de manera muy rápida, el Congreso tenga que funcionar de manera extraordinaria. Pero Andrea, una cosa es lo rápido que se legisle y otra cosa es qué te permite la organización finalmente de unas elecciones llevar a la práctica. Porque esto de poner una tercera urna no dice, bueno, pero se podrán imprimir más papeletas en cada uno de los locales de votación. Se podrá, desde el punto de vista operativo, generar una ley express de esas características, y eso es lo que está hoy día en veremos y lo que se debe estar discutiendo hasta ahora en La Moneda. Es una muy buena pregunta porque finalmente también hay inquietud, es decir, si en los últimos 6 meses o en los últimos años incluso, porque hay varios oficios de por medio entre el Registro Civil y el CERVEL, si en los últimos años no se resolvió esta situación, no se resolvió en el último mes, porque esto vendría desde el 2003. ¿Cómo se va a resolver en los últimos días? A menos de una semana de la elección. Sí, aquí hay varios planos importantes de análisis. Por un lado, el derecho constitucional de los ciudadanos a votar voluntariamente en este caso y con la libertad de elegir dónde hacerlo. Si no se produce esto y si se dice que después de las elecciones se puede corregir la situación, uno podría estar diciendo que hay un derecho fundamental de los ciudadanos que está siendo vulnerado en el caso que no puedan votar donde quieren hacerlo, sobre todo en una elección municipal, donde a alguien que vive en Las Condes no le interesa ir a votar a la Antártida, como se han dado por lo menos un caso de los que yo he escuchado. Y por otro lado también se ha puesto hasta en duda la legitimidad de algunas elecciones en lugares donde estas sean muy reñidas. Hay que recordar las municipales pasadas, por ejemplo, lo que pasó en Ñuñoa, donde fue tan apretado, tan estrecho el resultado que uno dice en un escenario donde haya gente que alegue que quería votar en esa comuna y no lo pudo hacer, esto podría poner en riesgo finalmente la legitimidad de algunas de las elecciones, aunque a mí me parece que lo más relevante es el derecho del ciudadano a votar donde quiera votar, además en un contexto donde se teme que la abstención sea sumamente alta. Bueno, hay un expresidente que siempre decía, dejemos que las instituciones funcionen. Vamos a ver aquí. Y al parecer, hasta ahora, eso no ha ocurrido. Vamos a ver si se resuelve realmente este problema, porque finalmente, ¿quién garantiza, si no se resolvió en todo este tiempo, que se vaya a resolver en una semana? Bien, y tú hablas de un presidente que acuñaba esa frase, y ese presidente ha salido a la palestra nuevamente esta semana por toda una polémica que también tiene que ver con las elecciones, pero esta vez las presidenciales. Y esto con el ministro del Interior, Mario Fernández, que dio una entrevista a la revista Capital, donde finalmente él dice que le parece que la contienda presidencial va a ser entre Ricardo Lagos, que es el presidente al que tú aludías, y Sebastián Piñera, dejando fuera a figuras que han emergido, por ejemplo, dentro de la nueva mayoría, como Alejandro Guillé. Esto significó una serie de repercusiones. Por un lado, el propio ministro tuvo que salir a pedir disculpas por estas declaraciones, porque hay aquí también una especie de llamado a la presidencia, o se espera más bien que el gobierno, el ejecutivo, no intervenga en un proceso electoral complejo como la presidencial. Él dice que la presidenta le pidió prudencia. Desde el Partido Radical no pidieron prudencia, pidieron su renuncia por haber intervenido finalmente y hablado directamente de las elecciones presidenciales con lo que a él le parece será el escenario más probable. Incluso el propio Guillé reaccionó en un tono que yo no lo había visto anteriormente, emplazando a la presidenta, diciendo, bueno, habría que ver si la presidenta piensa lo mismo que su ministro. Cosa que la presidenta, me imagino, no va a responder porque tampoco puede intervenir. Estamos aquí en un llamado a la prudencia. Claro, ese fue el llamado de la presidenta. Sin duda, la versión más dura fue la del presidente del Partido Radical, que están impulsando esta posible candidatura de Alejandro Guillé. Ernesto Velasco dijo que el ministro había roto toda norma de decencia política. Aseguró que Fernández debía dar un paso al costado. Hoy es un obstáculo para la sana convivencia, dijo. Y también, bueno, se habló desde varios sectores de una suerte de intervencionismo por parte del ministro, asegurando a algunos que se comprometía incluso la posición del gobierno, tratándose del jefe de gabinete, dando este tipo de declaraciones. Él dijo que, en algún momento dijo que las había dado off the record, es decir, claro, con en un ambiente apagada, más distendido, con la grabadora apagada, versión que la revista Capital, que es la que le hace esta entrevista, desmintió.
quedó en duda eso. El ministro finalmente salió a pedir disculpas. Efectivamente dijo, lamento mis declaraciones, no fueron prudentes, pero la declaración ya está y la verdad es que muchos se quedaron con eso. La declaración específica del ministro fue, al final la decisión será entre Lagos y Piñera, lo demás es fantasía. Piñera tiene un doctorado, Lagos también. Bueno, a algunos no gustó que además sacara el currículum de los candidatos y lo pusiera encima de la mesa. Bien, hay ambiente, tengo la sensación más ambiente de la elección presidencial por ahora que la municipal. Esperemos que eso se revierta durante esta semana y que haya muchísima gente que vaya a votar el próximo 23 de octubre. Ojalá con una solución para aquellos que han vivido este cambio de domicilio electoral. Vamos a otro tema, Andrea, que también hizo noticia esta semana porque se aprobó el primer medicamento en base a marihuana, justo además en medio de la discusión que se está llevando adelante con un proyecto de ley que busca despenalizar el autocultivo de esta planta y este es un medicamento que ha contado entonces con el respaldo del ISP. Sativex es un nombre comercial, eso sí, con un alto precio, 1 millón de pesos en tratamientos que son mensuales, por lo tanto hay aquí también un desafío de cómo se acerca esto a políticas públicas un poquitito más accesibles, que ha sido, por ejemplo, uno de los llamados de la Fundación Daya, que ha sido probablemente quien ha llevado la punta de lanza en toda la discusión en torno a la marihuana. Sí, y abre también un nuevo frente para la discusión cuando todo esto está en el Congreso, recordemos, volvió el proyecto a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se está votando ahí cada una de las indicaciones, pero sin duda esta autorización del ISP también abre una nueva línea argumental porque en el fondo ha dicho Alex Figueroa, director del ISP, que este medicamento fue registrado con evidencia clínica suficiente que permite que la cannabis sea ocupada con fines medicinales, ya que ha demostrado su efecto positivo sobre pacientes y tiene un proceso de producción apegado a las buenas prácticas de manufactura, así que probablemente esto podría abrir una nueva línea argumental cuando tanto se debate sobre los verdaderos usos medicinales de la cannabis y cuando se está abordando el tema de la despenalización del autocultivo, entre otras materias. A mediados de septiembre incluso se había aprobado ya un protocolo para realizar el primer estudio clínico en Chile y Latinoamérica, y lo que se va a hacer ahí es ver efectivamente qué eficacia tiene este fitofármaco. Tiene que ver también con este programa de cultivo de marihuana donde está involucrada la Municipalidad de la Florida, y se va a hacer este estudio que va a ser un estudio clínico finalmente que va a poder abrir la posibilidad de tener más medicamentos en torno o en base a la marihuana, ojalá más accesibles para personas que básicamente lo usan como una terapia complementaria. No es necesariamente una terapia alternativa de enfermedades complejas como el cáncer, la esclerosis, enfermedades que generan mucho dolor, pero sí son muchas veces paliativos, y uno ha recogido un montón de testimonios donde enfermos te dicen que realmente esto les ayudó finalmente a tener una mejor calidad de vida y sobrellevar de mejor manera estas enfermedades. En este caso, en el caso del Sativex, lo que se ha dicho, de acuerdo a la información que entregó el productor, es que este fármaco se emplea principalmente para la esclerosis múltiple y el control de espasmos musculares asociados a enfermedades crónicas, y como decía Carla, muchos pacientes han manifestado que sirve como tratamiento paliativo, hablan desde su propia experiencia, así que vamos a ver si esto, como decíamos, abre una nueva línea argumental en la discusión que se está llevando adelante en el Congreso. Bien, y noticias extradeportivas. Una vez más, este posible, supuesto vínculo entre la dirigencia de un club y su barra. En este caso estamos hablando de Colo-Colo y la posibilidad de que el presidente blanco y negro, Aníbal Mosa, tuviera vínculos formales con la Garra Blanca. ¿Esto por qué? Porque Aníbal Mosa reconoció públicamente que antes del superclásico entre Colo-Colo y la U se había reunido con integrantes de la barra, que había que planificar de alguna manera, unas declaraciones que a mí me llaman la atención, pero que había que planificar el ingreso de artículos de animación y qué iba a pasar con el tema de los fuegos artificiales, cuando sabemos que todo eso está absolutamente prohibido. Y bueno, ¿qué pasó? Que desde la Cámara de Diputados que están estudiando, investigando este tema hace rato, le han pedido a la ANFP que haga una denuncia formal en contra de Aníbal Mosa para que se investigue si es que hay vínculos reales, concretos, entre él o la dirigencia de Blanco y Negro y la Garra Blanca. Sí, es una situación que complica a Mosa con el inicio de investigación que tendría un vínculo. Entonces, Mosa con la Garra Blanca, también la Cámara de Diputados se va a hacer parte de esta situación. La consecuencia de esta investigación parece que no es favorable para
para Moza, y por eso mismo es que la NFP decide denunciar ante el Tribunal de Disciplina al organismo, sí, porque además Colo-Colo también se podría exponer a sanciones. Si es que se comprobara un vínculo formal, concreto, con pruebas, Colo-Colo podría perder 10 puntos del torneo nacional. Incluso si es que se comprueba que hay una reincidencia, podría bajar de categoría, digamos, se podría ir a la B, digamos, pero la verdad es que todo esto tiene que ser comprobado. Aníbal Moza ha dicho: no me pueden comprobar nada porque no hay nada o no tengo nada. Pueden abrir mis cuentas, pueden revisar todas mis operaciones económicas, no hay nada que a mí me pudiera inculpar y que pudiera dar con una prueba formal, digamos, o concreta que probara un presunto vínculo entre él y la Garra Blanca. Una vez más, este tema que lo hemos venido hablando hace años, los supuestos posibles vínculos, pero que al final nunca se logran demostrar tampoco, así que estamos esperando lo que pase con esta investigación. Vamos a dejar este tema y vamos directamente a La Moneda, porque decíamos, se está desarrollando un comité político, podríamos decir, de emergencia en conjunto con el CERVEL, así que vamos a ver lo que está ocurriendo en ese lugar. Sí, está Dani Linares para que Dani nos cuente qué ha pasado hasta esta hora de la mañana. No sé si están reunidos todavía, Dani, y estamos atentos, por supuesto, a las posibles soluciones para aquellas personas que les cambiaron su domicilio electoral. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 10:15 comenzó esta reunión que se mantiene todavía en uno de los salones del Palacio de la Moneda. Este comité político extraordinario, no es habitual, un día sábado, y también en que se juntan con el Consejo Directivo completo del Servicio Electoral. Sus 4 miembros están acá, liderados por su presidente, Patricio Santamaría, para plantear ya las últimas reuniones, las últimas determinaciones en torno a lo ocurrido con el padrón electoral. Nos hemos venido toda la semana en una discusión entre el Servicio Electoral y el Registro Civil sobre quién tiene la culpa de estos errores en el padrón electoral. Iniciamos esto con una cifra de 7 millones de electores que habían sido cambiados de domicilio de forma unilateral. Recordemos que la ley es bastante clara en aquello, la ley que regula el cambio de domicilio en torno a un proceso eleccionario. Esto es un proceso que debe ser firmado por quien solicita el documento a través de una declaración jurada en la cual señala su domicilio, en el cual va a ejercer su derecho a votación, y esto tiene por supuesto un respaldo ahí en nuestros documentos, respaldo que hasta el momento no ha sido entregado por el Registro Civil al CERVEL, ha sido solicitado estos documentos y se aduce que estos cambios habían sido de forma automática a través del sistema computarizado que opera hoy en el Registro Civil, que hace un poco más expedito ciertos trámites, pero también ha ido acarreando ciertos problemas, entre ellos el cambio de domicilio electoral que se habría hecho de forma automática al momento de realizar un trámite en el Registro Civil. El director del servicio, Luis Acevedo, señalaba que incluso con inscripciones de vehículos motorizados, siendo que la ley electoral señala que los cambios se pueden realizar solo con emisiones de cédula de identidad o pasaporte. Pues bien, hay una discusión ahí entre medio de los números. Yo les decía, esto partió con 7 millones, luego se redujo por parte del CERVEL a 485.003 electores. Luego el Registro Civil entregó una cifra que solamente eran 17.000 los afectados, para ya llegar a un número final entregado por el CERVEL de 467.000 y fracción de electores que han sido modificados de forma unilateral en su local de votación a otras comunas, algunos casos bastante emblemáticos de personas incluso en Santiago que han sido cambiados a sectores de la Antártica, por ejemplo. En nuestro país hay casos para todos, la verdad, en medio hay historias detrás de este problema en el padrón que ha complicado las elecciones cuando falta ya prácticamente una semana para los comicios y todavía no hay una solución en torno a qué va a pasar con aquello. Respecto al proceso eleccionario en sí, el CERVEL ha señalado que los plazos se han cumplido de acuerdo a la ley, por ende no debía haber problemas en realizar la elección. De hacerla o no, eso señalan ya es una decisión política, y es por eso que se realiza también esta reunión hoy en el Palacio de la Moneda. Ya algunos integrantes del comité político han adelantado que las elecciones están en condiciones de realizarse. Por ejemplo, el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eizaguirre, señaló que esto está en condiciones y que se va a realizar de acuerdo a los plazos que se han estipulado a lo largo de todo el año. ¿Qué va a pasar entonces en esta semana? Se abre también la posibilidad de enviar una ley corta al Parlamento que permita a estas
personas afectadas poder cambiarse de domicilio electoral y votar en el anterior, en el que tenían para la elección anterior, y poder ejercer su derecho de sufragio en ese lugar. Todo eso todavía está en veremos. En la medida que termine esta reunión, ya donde se va a entregar una postura definitiva por parte del gobierno y también por parte del CERVEL, sabremos qué es lo que va a ocurrir y, por supuesto, retomamos el contacto cuando eso ocurra. Esperemos una hora aproximada, eso de las 13 horas. Bien, Dani, te agradecemos el contacto y por supuesto nos quedamos pendientes de la solución que probablemente va a salir de esta reunión, de este comité político extraordinario que se desarrolla en el Palacio de la Moneda. Buen día. Chao, chao, buenos días. Gracias, Dani. Bien, vamos a seguir hablando de las próximas elecciones, cuando hay, ya decíamos, un temor, ¿no?, de que pudiera haber una alta abstención. Es importante que los ciudadanos vayamos a votar, es importante que lo hagamos de manera informada, y en eso Ciudadano Inteligente está tratando también, como siempre, de hacer su aporte. Estamos con Pablo Collada, director de la Fundación Ciudadano Inteligente, que nos trae además una herramienta electoral concreta, tu media naranja electoral. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias. Ya habíamos hablado de Vota Inteligente, que Correcto. es una plataforma que ustedes hace rato tienen, donde uno incluso como ciudadano puede hacer propuestas a los próximos candidatos o quienes son hoy día candidatos. ¿Qué es tu media naranja electoral? ¿Qué vamos a encontrar en esta herramienta? Bueno, digo, sí, en unas elecciones que parece que todo ha sido un poco a contracorriente, ¿no? Está remando con una serie de cuestiones, con una ley nueva que a veces, digo, muchos candidatos se han quejado de que no han tenido todo el escenario. Bueno, nosotros lo que propusimos fue esta herramienta. Está votainteligente.cl, y uno de los componentes que tiene es justamente la media naranja política. De lo que sirve esta herramienta, o este componente de la herramienta, es que es una especie de test, ¿no?, de cuestionario. Entonces el ciudadano llega, pone su comuna, y entonces le salen los diferentes candidatos y tiene que llenar un cuestionario respecto a diferentes posturas, diferentes planteamientos sobre educación, sobre seguridad, sobre ornatos, sobre espacios públicos. ¿Cómo se siente el ciudadano respecto a esos diferentes temas? Y al final, después de haber respondido el cuestionario, te dice cuál es tu media naranja política. ¿Cuál de los candidatos de tu comuna es con el que tienes mayor afinidad en términos ideológicos o de postura respecto a lo que acabas de contestar? Hasta este momento tenemos casi 800 candidatos que han respondido la media naranja, ¿no?, de una gran cantidad, ¿no? Entonces todavía hemos estado haciendo un gran esfuerzo para que los candidatos sigan subiendo su información, sigan respondiendo a las preguntas, para que así el ciudadano que quiera conocer qué tan afín es con este candidato lo pueda ver de una manera sencilla. ¿Es alcaldes y concejales? Así es. ¿Y están todas las comunas? Están todas las comunas, ahí uno puede llegar, digamos, entrar a la plataforma votainteligente.cl, tú pones tu comuna y ahí puedes hacer estas diferentes cosas. Puedes realizar el cuestionario de la media naranja política y puedes también subir tu propuesta. Hasta el momento hemos recibido como 3.160 propuestas ciudadanas, que es un número mayor, ¿no? O sea, es un número bastante grande que nos ha sorprendido también en un momento en el que parece que a la gente no le interesa mucho esta elección. Y bueno, hay más de 3.100 propuestas. Y lo que es interesante de estas propuestas es que 2.000 propuestas ya fueron adoptadas o ya fueron, digamos, candidatos ya se comprometieron a que si ellos ganan, van a incorporar estas propuestas ciudadanas en sus programas de gobierno. Entonces, digamos, es tratar de agilizar este espacio, agilizar el debate y agilizar el vínculo. Pablo, ¿cuánta voluntad ha habido de los candidatos? Porque tenemos, yo no sé el número total, entre alcaldes y concejales, muchos más que los 800 que tú me dices están participando en tu media naranja electoral y en el tema de las propuestas. ¿Hay alguno que se haya negado de plano? ¿Hay cierta reticencia a fijar posturas y posiciones claras respecto a algunos temas? Tengo yo la sensación de que muchos candidatos operan en la lógica de que porque se hacen un poco más conocidos en nombre y en rostro, digamos, están listos y no es necesario ir tan al fondo, tan a la propuesta, casarse finalmente con una posición en temas que pueden ser más complejos también. La verdad es que es algo de lo que nos ha sorprendido. O sea, en general, cuando tenemos el vínculo directo, como que todo el mundo responde, claramente están en proceso de campaña, entonces todo el mundo va a responder afirmativamente. No, sí, perdón, no he tenido tiempo para sumarme, y al final se van subiendo, ¿no? Pero sí es casi siempre por respuesta de la presión ciudadana. Hemos tenido una buena respuesta también cuando hemos hecho un par de campañas en estas últimas semanas, diciéndole a la gente, oye, métete a la página y si ves que alguno de los candidatos de tu comuna no están ahí, escríbeles, ahí están los correos, mándales un tweet, mándales a sus páginas en Facebook y presiónalos. Y eso es de lo que ha generado una mayor respuesta por parte de los candidatos. Evidentemente todavía faltan, como bien dices, muchísimos, varios miles que no han respondido
Y ahí sí hemos tenido respuestas muy generales. Gente que nos dice, no, sí la voy a llenar y al final nunca la llenan. Otros que simplemente no responden. Y otros que sí están un poquito más sensibles y sí han empezado a responder. A ver, las respuestas también no son tan complicadas, ¿no? Uno pensaría que los candidatos quieren mantenerse en ese espacio medio de ambigüedad, solo quiero que me conozcan, no me voy a comprometer demasiado. Pero estas preguntas son preguntas importantes que no solamente las hicimos nosotros, las han hecho organizaciones en temas ambientales, en temas de educación, en temas de seguridad, en temas de equidad de género o temas de inclusión. Entonces son preguntas importantes que a la gente quiere saber cuál es la postura de sus candidatos. Ahora, Pablo, hace algunos días, antes de esto del CERVEL y el registro civil, el diputado Andrade decía que faltaba ambiente electoral, que por el cambio en la ley ya no había tanta paloma en la calle, pero que faltaba clima, y advertía que esto podría ayudar a la abstención, dejando de lado lo que ya conocemos del CERVEL y el registro civil. ¿Hay ambiente electoral? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Cuál es la recepción de la gente con propuestas como esta? Yo creo que es una elección también un poco de transición, ¿no? Yo creo que venía una sensación y una percepción de que las campañas eran muy costosas, se gastaba demasiada plata, se llenaban de basura las ciudades y que entonces ahora queríamos una cosa diferente. Y ahora viene una cosa diferente. Ahora la idea es que ya los parques no se llenen tanto de palomas, que ya las calles queden un poco más limpias y que entonces empiecen a existir otros espacios de debate. Entonces aquí yo creo que todos estamos acostumbrándonos a cómo participar de un nuevo proceso eleccionario, tanto los candidatos como la ciudadanía, ¿no? Digo, a mí me ha sorprendido este nivel de respuesta de ciudadanos que se han puesto a elaborar propuestas, que se han reunido con sus vecinos para plantear un proyecto y presentárselo a los candidatos. Entonces yo creo que estamos aprendiendo, ¿no? Y es un espacio bastante complicado porque hay por un lado un ambiente como de mucha deslegitimidad, de no creer, de no estar dispuesto a participar, y por otro lado decir, no, a ver, yo tengo una propuesta, quiero decir algo, quiero manifestarme. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo. El año que entra viene también una elección bastante intensa. Entonces, esta elección para mí es una transición, es un aprendizaje tanto para candidatos, bueno, ni que hablar de las instituciones como el CERVEL, que está, parece como malabareando con 20 pelotas y que a veces algunas se les están cayendo, ¿no? Y obviamente la ciudadanía que dice, yo quiero participar, y vamos a ver cómo participo, ¿no? Entonces es un ejercicio bastante interesante. Hay pronósticos reservados sobre cuánta gente va a participar. Algunos dicen no va a pasar del 25, otros más optimistas decimos que va a llegar por ahí del 40. Vamos a ver. Ya, ustedes no temen una altísima abstención, como algunos han dicho. No son los cálculos que tiene Ciudadano Inteligente. No. Yo quiero pensar, y nosotros hemos tratado de hacer este ejercicio, y un poco a eso estamos apuntando, ¿no? O sea, no solamente a informar más, a que la gente presente sus propuestas, sino que también existe esa motivación, ¿no? Creemos, y esta es nuestra postura siempre, ¿no? Que la democracia se construye con más democracia, ¿no? O sea, se fortalece con más democracia, con más participación, y no con menos, no alejándote más o no solamente mirando desde las gradas, ¿no? Ahora, ¿tú no sientes que el ciudadano es un poco pasivo? Porque tú me dices, estamos contentos por el número de gente que se ha metido a hacer propuestas en voto inteligente, etcétera, pero somos, me estás diciendo tú, 3.000 propuestas y somos 17 millones, supuestamente, de chilenos, no sabemos muy bien cuántos, pero somos muchos, y adultos la mayoría, con derecho a voto, no sé, 13 millones y tantas personas. Entonces 3.000 parece un número pequeño, y yo siento que hoy día estamos con un ciudadano un poco dual, que por un lado reclama mucho más, y hoy día tenemos mucho más información y escenarios donde reclamar, como las redes sociales y los medios, que también estamos más abiertos a ese reclamo, pero también a veces ciudadanos cómodos, los mismos que reclaman te dicen que no van a ir a votar. Entonces tú dices, bueno, no hay aquí una contradicción, porque si no, ¿cómo cambias tú las cosas si no vas a votar? Y te lo pregunto a ti, o no sé si también se puede considerar el no votar como una manifestación de una postura política. Bueno, y yo creo que sin duda es una manifestación, pero que también hay que madurarla más, ¿no? Lo más fácil es decir, no, yo no creo en este sistema. De hecho, justamente ayer, por ejemplo, tuvimos un foro que se llamaba, y fue un foro con un par de diputados, estuvieron académicos, y fue con chicos de liceos, ¿no? Chicos de 16, 17 años, 18 años, que iban a votar por primera vez, y el planteamiento de este foro era, ¿cómo cambiamos las cosas si nadie vota? O sea, tal cual. ¿Cómo vamos a cambiar las cosas si nadie vota? Y justamente por esta sensación de que la gente a veces dice, no,
¿no? Y había alguien que decía una frase que sale en las calles, ¿no? De que mis sueños no caben en sus urnas, ¿no? Y entonces esta sensación de que los procesos electorales en realidad no me representan, o los candidatos que están ahí no me representan. Sí, yo creo que hay muchas razones para esa apatía, muchas razones para mantenerse fuera, creer que 3,000, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Que 3,000 propuestas quizá no son demasiadas, pero son personas, son organizaciones que se reunieron y dijeron, ¿qué le podemos proponer a estos candidatos? No solamente vamos a esperar sus propuestas, sino nos vamos a reunir, vamos a conversar, vamos a entender también, que es un punto importante, vamos a entender cuáles son las atribuciones de un alcalde y de un concejal, y vamos a hacerles propuestas concretas. Entonces, para mí este es un ejercicio de maduración política, y creo que eso es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Yo creo que todavía son pocos, esperemos que haya más. Todavía las democracias en América Latina en general, en Chile en particular, son jóvenes, ¿no? Y seguimos aprendiendo leyes nuevas que invitan a modificar la manera en la que participamos en una elección. Entonces, yo creo que todavía tenemos cosas que aprender, y esperemos que esta elección nos deje muchas lecciones de cómo afrontarla del año que entra. Pablo, no sé cómo ven ustedes la forma en que están funcionando las instituciones. No me refiero solamente a hacer este llamado a votar que viene de parte de el gobierno, del Ejecutivo, sino más bien la información que está disponible. Yo me enteré de quiénes son mis candidatos a concejales porque entré a Tu Media Naranja. No sabía quiénes eran los candidatos a concejales de mi comuna. No sé si falta información oficial. ¿Cómo observan el proceso desde ese punto de vista? Porque claro, hay un llamado a votar, hay autoridades diciendo vayan a votar, vayan a las urnas, pero no sé si la gente conoce a sus candidatos, más allá de conocer tal vez un alcalde, una paloma. No sé si las instituciones o desde las instituciones hay información suficiente, rol que están cumpliendo las ONG como ciudadano inteligente, pero desde la institución, más allá del llamado a votar. ¿Qué es lo que observan ustedes? Yo creo que efectivamente estamos como en ese momento en el que toda la responsabilidad tenía que ver con los partidos políticos y con los mismos candidatos. Ustedes son los encargados, ahí está la calle, ahí están las plazas, aduéñenselas y preséntense, ¿no? Y a ver, el que tenga más recursos, pues se presentará más, ¿no? Yo creo que justamente en esta transición estamos viendo una dinámica diferente. Entonces ahora, como algunos no saben también, las instituciones, por así decirlo, están diciendo, vayan a votar, y la gente luego dice, puta, voy a llegar, y te puedo asegurar que muchos de los que van a llegar van a ver por primera vez en su vida el nombre de los candidatos cuando estén frente a la boleta. Muy seguramente va a pasar eso. Entonces ahí estamos frente a este proceso de verdad, aprender cómo voy a interactuar y cómo voy a entender mejor, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchos pendientes. Yo creo que los partidos políticos tienen un pendiente muy grande de cómo apoyar las candidaturas de sus candidatos, cómo utilizar otros mecanismos más diversos. Yo creo que hay un tema muy pendiente también en temas de educación cívica, y que en la educación cívica existe esta responsabilidad de acercarse a los procesos electorales, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay un elemento importante. Estamos frente a una gran variedad de factores vinculados a la participación en una elección. Está la parte educacional, está la parte de cómo se presentan los candidatos, está la parte de información, qué información es valiosa para que una persona tome una decisión adecuada, y está el tema de entender qué implicaciones tiene mi voto para este proceso, ¿no? Mucha gente, y eso es también una tradición que existe, es ¿yo para qué voy a votar si nada va a cambiar?, ¿no? Entonces ahí es importante entender que el voto tiene una influencia en cierto nivel, pero también es importante todo lo que pasa después del voto, y eso también tiene que ver con un ejercicio constante, con un ejercicio continuo que queremos que pase y que trascienda este proceso de elecciones. Nosotros estamos tratando de hacer la tarea, presentando información y generando ahí estas dinámicas. Hay varias organizaciones que están presentando cosas, ojalá y la gente se empiece a motivar, ¿no? Yo creo que es bien importante. Pablo, ¿cómo analizan ustedes? Tú hablabas del CERVEL recién. ¿Cómo analizas tú lo que han pasado estos últimos días, esta última semana, con estos temas y diretes entre el CERVEL y el registro civil, cuando finalmente tenemos llamados a votar, a confiar, pero lo que uno ve en el día a día de manera voluntaria, involuntaria, por lo que sea y por las razones que se tienen que investigar, tenemos a dos organismos, dos instituciones del Estado que finalmente se responsabilizan mutuamente y que siento yo van justo en el sentido contrario de lo que uno esperaría, que es motivar a la gente a votar? A mí me parece desastroso y muy desafortunado, y además
con una temporalidad terrible, ¿no? O sea, es increíble que a semana y media, de verdad, o a 2 semanas de la elección, haya explotado tanto cosas que vienen cargándose desde hace más de 2 años, ¿no? Entonces, que llegue en este momento, de verdad, es una estocada terrible para el proceso de elecciones, justamente lo que hemos estado platicando, ¿no? La gente que estamos tratando de promover el voto y de pronto te enteras, porque estas historias además se comparten muy rápidamente, ¿no? La señora que de pronto vive en Arica y que le toca votar en Isla de Pascua, a los de aquí de Santiago que les toca votar en el sur más extremo de Chile. Entonces, estamos en esta situación que es terrible. Hay 2 cosas. La primera, un tema de la incapacidad para reconocer responsabilidades y que esto ha sido aventarse la papa continuamente entre estas 2 instituciones. La parte de la improvisación, o sea, de no tener un plan de contingencia claro y con una respuesta, ¿no? Estamos de verdad a 1 semana y se veía en la nota de hace un momento, estamos a la espera de ver cuál es el comité político, qué es lo que determina. Y esto seguramente va a tener una presencia fuerte en medios, la gente lo va a escuchar, va a saber, bueno, pues los que no pueden votar, ni modo, no voten, o los que si va a haber una ley corta. Entonces, ¿por qué complejizar procesos que ya de por sí son complicados, ¿no? O sea, no es tan sencillo invitar a la gente a votar en un momento de tanta sensibilidad, de ilegitimidad. Entonces, me parece que el momento fue muy malo, la manera en la que se ha comunicado ha sido muy mala, y la claridad para ver cómo se responde y cómo se resuelve ha sido también terrible. Algunos han puesto en duda la legitimidad del proceso, no de todo el proceso, pero seguramente como va a haber probablemente votaciones estrechas, algunos recurrirán al argumento de que la gente no sabía dónde votar. ¿Afecta el resultado de este proceso? O sea, como también son tan poco claros los números, o sea, seguramente ya habrá que hacer un análisis de datos muy profundo, ¿no? Y muy detallado, a ver si tantas personas tenían que votar, cuántas personas, analizar las bases de datos, y ahí habrá que llegar a un punto muy detallado en esta legitimidad o ilegitimidad de elecciones en particular. Ahora, lo que es real es que la ilegitimidad también tiene que ver con la manera en la que se comunica y que se entiende el proceso, ¿no? O sea, quizá tú dices, bueno, en el fondo, al analizar los datos a mucho detalle, no tenía tanta influencia, ¿no? Quizá no hubo tanta influencia, sin embargo, en el imaginario es, bueno, hubo gente que ni siquiera pudo votar y entonces en ese momento ya se vuelve ilegítimo el proceso. Ahora, tú recién decías, y esto es un contrasentido también, tú recién decías lo importante que es el voto, el no dejarnos como llevar por ese pensamiento de, ¿para qué voy a votar si mañana yo tengo que seguir trabajando igual y mi vida sigue igual, entonces nada va a cambiar? Me ha llamado la atención cómo desde el mundo político mucho más importante que el derecho del ciudadano a votar, porque le corresponde, porque es un derecho, porque así son las democracias y porque ese voto particular de cada persona es importante, se ha hecho más un análisis del cálculo de qué pasaría si eventualmente tenemos elecciones apretadas. A mí me parece que el derecho es anterior a cualquier cálculo. Así un candidato en una comuna específica barra a otro, doble a otro, el derecho de cada persona a haber votado por la persona que quería en el lugar que escogió es anterior. Entonces hay ahí también un contrasentido. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que es súper importante que vaya a votar, que su voto es súper relevante en lo particular, en la individualidad del voto, si nadie se ha escandalizado porque hoy día tenemos chilenos que no van a poder votar en el lugar que quieren? La propia presidenta ha dicho es que aquí el tema es que los chilenos se busquen dónde les toca y que concurran a votar allá. Es un contrasentido. Sí, es muy mala comunicación y yo creo que tiene que ver con esa sensibilidad que tú dices. O sea, aquí lo más importante es el reconocimiento de este derecho, ¿no? De poder asistir a una urna y presentar tu voto, ¿no? Entonces, ese es lo más importante, ¿no? Dar esta fuerza, compartir esta responsabilidad sobre la cual se basa una democracia, en la que las personas pueden votar y ser votadas. Ese es el pleno derecho sobre el cual se basa esta democracia. Y cuando dices, bueno, pues ahí háganle como puedan, revisen la información, ojalá y sí puedan, ojalá ustedes no estén entre los 460,000 o 17,000 o 480, en fin, todos estos números, ojalá y no. Bueno, ahí yo creo que en términos comunicacionales ha habido poca fuerza y poca pasión para defender este ejercicio del voto individual, del voto de las personas y invitar a las personas a que justamente lo ejerzan de manera responsable, informándose, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de estos aspectos más ambiguos de, bueno, sí, tanto por ciento, no es tan grave, cuando somos tantos, pues quizá no afecta a la elección o sí afecta,
esto me aleja de los procesos políticos. Y te hace sentir que tu voto no es tan relevante. Claro, yo quiero que fortalezcan esta noción en mí de que ir a votar va a ser importante, de que es una experiencia que me va a enriquecer a mí y de que va a vincularme con la persona con la que yo voy a votar, de que va a vincularme con la comunidad a la que yo pertenezco. Y eso es un poco lo que nosotros estamos intentando ahí en votainteligente.cl. Tenemos casi 5,000 visitas diarias de gente que llega, que presenta sus ideas, de gente que está buscando la información de sus candidatos, y eso es lo que queremos. Entonces, o sea, esa es la invitación, digamos, a la clase política, fortalezcamos esta posibilidad de individuos y colectividades de discutir, conversar, dialogar y presentar sus decisiones. www.votainteligente.cl. Así es. Yo tengo una duda antes de terminar y te quería preguntar por una discusión que está en curso y tiene que ver con la elección de intendentes. Mucho se ha dicho respecto de las atribuciones, de la necesidad de aplazar la discusión. Muchos quieren que los intendentes se elijan el año 2017, tal vez con no tantas atribuciones. ¿Es urgente elegir intendentes o más vale, tal vez desde tu punto de vista, concentrarse en la discusión? Porque ahora vamos a tener una elección más y nadie sabe muy bien qué se va a votar, qué atribuciones va a tener ese intendente. ¿Es urgente votar los intendentes el próximo año? Yo diría que es más importante tener claridad sobre las atribuciones. Esa sería mi postura en este momento, ¿no? O sea, yo creo que hemos estado viendo muchísimo desconocimiento de los diferentes cargos de elección popular y que en ese sentido aprovechemos esta oportunidad para definir con mayor claridad, para comunicar con mayor claridad y que, digo, no retrasarlo demasiado, pero que exista esa fortaleza, esa claridad sobre las atribuciones de los intendentes y que entonces ya se ejerce ese voto. Bien, Pablo, ahora sí, te agradezco la respuesta, el tiempo también para hablar de todos estos temas que están en la agenda, considerando que no queda nada para las elecciones. Es muy positivo por un lado lo que traen ustedes desde Ciudadano Inteligente y también muy lamentable lo que estamos viendo desde... Claro. Muchísimas gracias y de verdad yo creo que ese ambiente electoral ahora empieza a recaer en la responsabilidad de la ciudadanía, que empiece a presionar, que empiece a ejercer este derecho de exigirle a candidatos. Entonces ahí es la invitación, ojalá la gente siga participando, que se acerque a la información y que se acerque a los candidatos, que los presione, que les exija y que los cuestione también. Bien, pues Pablo, vamos a ver además qué solución va a provenir hoy día de este comité político que se desarrolla en La Moneda. Que te vaya súper y ojalá que mucha gente participe, mucha más de la que ya lo ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a irnos a la pausa, pero antes anticipemos un tema que vamos a estar conversando, Andrea, bien relevante y que tiene que ver con la oposición de algunos padres, de manera minoritaria, hay que decirlo, frente a la vacuna del papiloma humano, que es este plan de inmunización nacional que ha lanzado el Ministerio de Educación para niñas en cuarto básico, que busca justamente prevenir que luego puedan desarrollar un cáncer, inmunizando con esta vacuna que está cuestionada por algunos padres que han recurrido a la justicia. Sí, son pocos casos hasta ahora, pero hay recursos presentados prácticamente a lo largo de todo el país. Este es un movimiento antivacunas, un tema no menos polémico sin duda, y lo relevante es que hay fallos de la justicia que ya se declararon a favor de los recursos que han presentado algunos padres. 15 casos en Talca, otros 4 en San Miguel, y vamos a estar hablando precisamente con quienes entregan argumentos para no seguir con esta política pública, o al menos tener a los padres bien informados respecto de esto. Un tema bastante polémico y lo vamos a estar abordando más adelante en Semana 24. Semana 24. Semana 24. Bueno, mucho se ha dicho, mucho se ha discutido respecto de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Ese es uno de los temas que están precisamente en la agenda, uno de los temas más contingentes, porque además todo esto se ha judicializado. Muchos padres han recurrido a la justicia para frenar este proceso, al menos con sus hijos, pero ya es una tendencia al parecer. Hay varios casos de judicialización a lo largo del país, y para hablar de este tema estamos precisamente con Felipe González. Él es vocero del movimiento antivacunas y queremos tener más espacio y también más antecedentes para abordar esta discusión. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por el espacio para poder conversar y también poder plantear el otro lado
respecto al tema de la vacunación. Se le ha dado mucha tribuna a la parte médica y a todos los profesionales y sociedades médicas que han apoyado la vacunación, pero también nos parece muy respetable, o sea, y muy favorable de parte de ustedes, muy bueno que ustedes también nos hayan invitado para poder exponer las inquietudes que tienen los padres. Felipe, yo quisiera saber si ustedes son un movimiento antivacunas o también tienen matices, digamos. ¿Están en contra de todas las vacunas? ¿Están particularmente en contra de esta vacuna contra el virus del papiloma humano? ¿O tienen matices respecto de este punto? Bueno, por supuesto que hay matices, no todas las personas que están dentro del movimiento antivacunación son antivacuna completamente. Hay personas que por sus creencias y por su forma de vida no vacunan a su hijo, y efectivamente eso también responde a temas también que tienen que ver un poco con la salud intercultural. En el caso, por ejemplo, de los pueblos originarios, hay personas que son parte de los pueblos originarios dentro del grupo y ellos no vacunan por sus creencias religiosas y por sus creencias culturales, ya porque tienen una tradición de salud, en este caso, por ejemplo, mapuche huilliche. También hay personas que no vacunan porque sus hijos han presentado eventos adversos o efectos secundarios que han sido mayor que a lo normal de otras personas, y por eso tampoco no vacunan. Hay otras personas que están solo contra la vacuna del papiloma, hay otras personas que están a favor de la libertad de elegir, y ese es más o menos nuestro lema oficial, o sea, la libertad de decidir en un Estado democrático. ¿Qué piden exactamente de parte del Ministerio en este caso? Estamos hablando particularmente de la vacuna contra el papiloma humano. ¿Qué esperan del Ministerio? Y preguntarte también por qué se han judicializado tanto estos casos. Bueno, judicializamos, para responderte primero la pregunta judicial, judicializamos este tema porque no ha habido respuesta de parte del Ministerio de Salud. Aquí se han planteado muchas preguntas a través de los recursos de protección que nosotros hemos presentado a lo largo del país. Estos recursos han sido gestionados a través de nosotros. Si bien es cierto, tienen muchas similitudes, pero se han ido adaptando también a la realidad de cada región en los aspectos que abogados han considerado necesarios, porque hay abogados que han adoptado este recurso y lo han efectivamente adaptado para presentarlo en las regiones. Dentro de ese recurso van muchos cuestionamientos, no tanto cuestionamientos, sino que preguntas y dudas que tienen los padres y que corresponde a la autoridad de salud responder. Y eso no ha ocurrido. Lamentablemente yo leí el fallo de la Corte de Arica, y en ningún momento el Ministerio dio ninguna respuesta a las dudas de los padres. Estamos hablando que la comunidad de nosotros tiene alrededor de 11.500 miembros, aparte hay otra gran comunidad que se llama Nueva Gardasil, que tiene también alrededor de 11.000 miembros. Entonces, si tú sumas, ya somos 22.000 personas que estamos manifestando dudas y se están quejando respecto a la nula información que hay de parte del Ministerio de Salud. Cristian, Felipe, perdona, esto es simplemente el pedir más información y el poder tener más a mano, digamos, los pros y los contras de las vacunas con un llamado a vacunarse, ¿o ustedes directamente hacen un llamado a que los papás no vacunen a sus hijos? Bueno, la verdad es que es un poco difícil llamar a no vacunar o así hacerlo. Personalmente yo no lo hago, yo no le digo a la gente usted no vacune o usted vacune. ¿Y el movimiento lo hace? Lo que pasa es que el movimiento lo administramos nosotros, o sea, si las personas le dicen mejor no vacune a tu hijo, eso ya parte por una decisión personal. Ahora, la administración del grupo, los que aprobamos las publicaciones y los que hacemos los comentarios como un poco más fuertes, por así decirlo, porque yo llevo 6 años dentro de este movimiento, es siempre a que los papás tienen que tomar la decisión que consideren mejor. Nosotros le mandamos los folletos de información, en este caso al profesional que están disponibles en internet, y usted vea si es que le gusta, si es que quiere poner la vacuna del gobierno o si quiere comprar una alternativa particular, y generalmente nosotros les decimos que vayan al médico, o sea, que busquen una opinión profesional médica fundada. Hay médicos que están a favor de la libertad de decidir. Siento que hay un matiz, porque una cosa sería decir, y a lo mejor la gente no tiene por qué saberlo, porque a lo mejor falta información, efectivamente, que hay vacunas hoy día que se conservan en un componente que se llama timerosal, que es el que es más fuertemente cuestionado porque tiene una dosis de mercurio, y decirle, señora, usted en vez de ponerle la vacuna del sistema público que tiene el timerosal, algunas de ellas, no todas, pero por ejemplo la de la influenza, vaya y busque la que es sin timerosal, pague un poco más porque sea una vacuna privada, pero vacune a su hijo, porque la vacuna tiene un beneficio, porque a su hijo le hace bien y porque las vacunas finalmente han erradicado enfermedades. Me parece que eso es distinto a llamarse a sí mismo un movimiento antivacuna. Porque si tú me dices que tú representas un movimiento antivacuna, a mí me da la sensación de que tú estás en contra de las vacunas. Claro, mira, efectivamente el grupo no lo creé yo, por lo tanto el nombre tampoco lo puse yo.
Sí fue dentro de los dos grupos que teníamos, que uno era Libertad de Vacunación Chile y Movimiento Antivacunación. El que más repercutió en la gente fue Movimiento Antivacunación por el mismo hecho de cómo dice su nombre. Y por eso que generó más adherencia y al final nos quedamos con ese nombre y entre paréntesis el grupo dice Libertad de Vacunación en un Chile democrático. Efectivamente, respecto a lo que tú dices, nosotros le hemos planteado a los papás, a aquellos que no quieren vacunar, por ejemplo, con vacunas que tienen timerosal, que en este caso la única que me parece que queda como preservante o como adyuvante es la vacuna pentavalente. La vacuna de la influenza en Chile desde el año 2014 no tiene trazas de razón, yo me timerosal. equivoqué, entonces no es Claro. la de la influenza, la pentavalente, Claro. perfecto. Entonces la gente puede ir al sistema privado y colocarse la vacuna Infanrix Hexa, que es una vacuna hexavalente que incluye la polio inyectable también, y que su eficacia y seguridad también ha sido demostrada a lo largo del tiempo. Eso referente a ese punto. Ahora, referente al punto de si somos antivacunas, personalmente yo no vacuno a mi hija. Y es porque ella también tuvo un evento adverso. Entonces a mí nadie me responde, el Estado no tiene un sistema de compensación por daño, el Estado no costea los exámenes de las niñas que tienen un evento adverso. Aquí se hace un seguimiento a través del Instituto de Salud Pública, pero por ejemplo tenemos casos de una madre que tuvo que vender su casa para poder costear los escáneres, las tomografías y todo el tratamiento que significa que su hija tenga un evento supuestamente atribuible a las vacunas. Entonces en ese sentido, ¿hasta dónde llega la obligación del Estado? O sea, la obligación del Estado llega a garantizar el acceso y a garantizar la ejecución de las prestaciones de salud, en este caso la vacunación, pero hasta ahí llega la responsabilidad. Ahora, a mí me parece un buen punto el que tú tocas, en el sentido de que hay casos específicos, pero que son casos minoritarios, muy lamentable cada uno de ellos y probablemente si es que se comprueba, porque aquí también hay que comprobar, de repente se presume que la vacuna tuvo un efecto adverso, habría que comprobarlo y en esos casos probablemente habría que hacerse cargo también por ese efecto adverso. Pero Mi ¿cómo lo pregunta es comprueba? Eso es, ¿cómo lo comprueba si el Estado no costea los exámenes que tienen que hacerse Por las eso se niñas? podría Claro. avanzar en esa área. Mi pregunta es si a partir de esos casos específicos de efectos adversos, donde efectivamente se pueden haber generado, pero de manera muy minoritaria, si a partir de esos casos se puede llamar a no vacunar a los niños, si se puede un movimiento autodenominar como antivacuna, porque esto finalmente son políticas públicas y tú tienes derecho efectivamente a decidir si vacunas o no a tu hija, pero el problema es que si tú no vacunas a tu hija, y no quiero decir tú en lo personal, tú, el señor que nos está viendo en su casa, y yo llevo a mi hijo al mismo jardín que tu hija, tú no solo expones a tu hija, expones también a mi hijo, y al hijo de ella, y al de ella, y al de ella, porque esto es un efecto rebaño finalmente. Y si el mundo ha ido erradicando a lo largo del tiempo enfermedades que antes eran mortales, como el sarampión y otras más, me imagino que tienen que ver también con los avances de las vacunas. O a juicio de ustedes no es por esa razón y no hay este efecto rebaño. Porque aquí habrá que tomar una decisión individual, pero también colectiva, de cómo todos nos preocupamos de estar todos más sanos y de que menos niños se nos mueran o menos adultos desarrollen enfermedades que sean mortales. Bueno, efectivamente, si tú te refieres al concepto de rebaño, se supone que si tu hijo está vacunado, entonces está protegido. Entonces, ¿cuál sería el riesgo que supone el niño no vacunado al niño vacunado? Pero es que si esto empieza a crecer, tenemos niños... porque la vacuna no previene la enfermedad, no previene la infección. La vacuna lo que previene es una manifestación grave de ella o efectivamente atenuar la infección dentro del organismo. O sea, no es que la vacuna te va a prevenir completamente la enfermedad, y eso lo han dicho los médicos a lo largo del tiempo. Y de hecho hay vacunas que ni siquiera previenen la infección primaria, como en el caso de la vacuna de la tuberculosis, que de acuerdo a la OMS, cuando se celebraron los 80 años, la protección frente a una infección primaria vía aérea, que es la tuberculosis pulmonar que tenemos en Chile, es muy limitada. Y la vacuna solamente garantiza proteger contra las formas más fuertes en ese caso. Ahora, referente a lo que tú me decías de concepto de salud pública y de inmunidad de rebaño, la inmunidad dura en promedio 10 años para todas las vacunas. Entonces, después de los 10 años, todas las personas volvemos a ser susceptibles. Entonces, todos los adultos seguimos siendo un riesgo para los niños que se han vacunado o que están en proceso de vacunarse, porque nuestra inmunidad también se venció. Entonces, en ese sentido, la inmunidad de grupo se va desapareciendo y se va perdiendo con el tiempo. Entonces, Ya, pero tú no vas al jardín infantil con los niños. Claro, mi hija fue al jardín infantil desde que tenía 5 meses y afortunadamente ella nunca ha tenido una enfermedad grave. Y eso también tiene que ver con la preocupación que tenemos los padres que no vacunamos con nuestros hijos. O sea, mi hija tiene controles periódicos con el médico, con la enfermera, con nutricionista, tiene otro tipo de alimentación diferente a un niño normal. Mi hija no come chatarra y trato de eliminar ciertos alimentos procesados porque hay estudios que avalan que los niños que son nutricionalmente, que están bien nutricionalmente, tienen menos riesgo de enfermarse.
Ahora, eso en el caso de un padre responsable. Claro. Pero hay padres que no lo son y ahí tiene que estar el Estado también para cumplir un rol, ¿no? Y para proteger a niños que tal vez no tienen ese mismo cuidado. Tú citabas a la OMS y hace muy poco la representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud dijo que la vacuna contra el papiloma era absolutamente segura. Bueno, si fuera absolutamente segura, no existiría en el folleto de información al profesional y al paciente que hay efectos secundarios que han sido descritos dentro de los mismos estudios de las vacunas y dentro de los efectos post-comercialización. En Estados Unidos ha habido un largo historial de compensación por daños de vacuna, y no solo con la vacuna del papiloma, sino que con otra, independiente si es que se ha establecido la relación causal o no, porque al final es difícil determinar en el caso, por ejemplo, de que se produjera una enfermedad autoinmune que generalmente se manifiestan en la adolescencia. Entonces, la vacuna actúa en el sistema inmunológico y por lo tanto las personas, y hay médicos que dicen que efectivamente puede ser un gatillante de una niña que ya tenga predisposición. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? Con estudios, pero esos estudios no son universales para todos. Si fuera por los efectos adversos, habría que retirar no sé cuántos remedios de las farmacias. Porque es que no es lo mismo dar una pastilla bioral que inyectarte algo vía intramuscular. O sea, una vacuna intramuscular ni su objetivo tampoco, porque me imagino que el objetivo que tienen las vacunas es incluso más profundo que el que puede tener un antibiótico que te dan por un tratamiento específico. Me refiero a que los efectos adversos y la reacción propia de cada individuo frente a ese medicamento evidentemente ponen una cuota de riesgo, pero que si uno lo lleva a las estadísticas nos demuestran que las vacunas han sido mucho más seguras que no seguras, que los casos específicos de reacciones adversas son mucho minoritarios que la gente que sí ha resultado con una inmunización exitosa. ¿O ustedes ponen en duda eso? Porque el tema es que con estos movimientos antivacunas en países como Estados Unidos, donde el sarampión estaba erradicado, el sarampión volvió. Y tenemos niños que mueren por sarampión hoy día cuando esa enfermedad se había erradicado. Entonces también hay un tema de responsabilidad cuando uno a un movimiento le pone que es un movimiento antivacuna y hace llamados o deja entrever la posibilidad de que no es bueno vacunar. Bueno, referente, por ejemplo, al caso del brote de sarampión que hubo en Disneylandia, efectivamente hubieron 200 casos. De los 200 casos, solamente una persona se vio afectada y se podría decir que falleció producto del sarampión. Ahora, eso no lo tengo 100% claro, porque no, yo he buscado la información porque nosotros tenemos contacto con Estados Unidos, con Sanevax, que es una de las asociaciones que está velando por la calidad de los procesos de las vacunas, etcétera, y que tiene directa relación con también el VAERS, que es donde se reportan los eventos adversos. Y de esas 200 personas, personas con secuelas no hay ninguna, porque recordemos también que el sarampión en Chile, hay médicos que dicen que el sarampión es una peste que también produce un cierto grado de benignidad en la persona. En Estados Unidos se utilizan vacunas atenuadas, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, porque al ser atenuado favorecería que aparte se potenciara el sistema inmunológico de los niños inmunodeprimidos. Lo que pasa es que es raro porque tú aplicas el mismo criterio que aplican para cuestionar las vacunas, en el contrario cuando yo te pongo el ejemplo, porque tú me dices, no, mira, fueron solo 200 casos y creo que de los 200 casos hay un niño que pudo haber fallecido. Y tú sabes que de los 200 casos... Y cuando yo te digo a ti que de las miles de vacunas y millones de vacunas que se ponen en el mundo, la gente o los niños que han tenido efectos adversos son muy reducidos, tú me dices que ese es un argumento válido para preguntarse o para dar paso a elegir si vacunar o no. Entonces yo te podría decir a ti que también ustedes deberían cuestionarse si está bien llamar a no vacunarse cuando hay un caso de un niño que se muere de una enfermedad que ha estado erradicada anteriormente. Es que es el mismo cuestionamiento que se hacen los papás: ¿por qué mi hijo murió en nombre de la salud pública? ¿Por qué no me dijeron que mi hijo tenía otra posibilidad y que yo podía ponerle algo que era más seguro o podía no hacerlo? Ahora, entonces, pero ahora referente al tema del sarampión, el sarampión produce una inmunidad prácticamente en las personas de por vida. O sea, la persona que se contagió de sarampión. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, porque eso lo evalúa cada médico y hay asociaciones que dicen que sí y otras asociaciones que dicen que no. Ya la mayoría de las que dicen que sí son las asociaciones médicas un poco más mundiales, pero igual hay movimientos médicos que dicen que efectivamente el sarampión también produce una respuesta positiva, así como lo ha hecho la varicela. Hoy en día nos dicen que la varicela, que la peste cristal, también sería mala para los niños, pero toda la vida hemos sabido que es una peste benigna y que llevándolo al médico a tiempo, la posibilidad de tener una manifestación grave de ella o de morir por una varicela es bajísimo.
ya porque también tiene que ver que el sarampión, desde que estamos hablando de 1950 hasta ahora, también ha venido una cultura de educación en salud. Aquí la mayoría de las enfermedades que han sido erradicadas han sido demostradas a través de la estadística, pero ojalá a través de la estadística también se considerara cuando se implementaron las políticas de educación en la población, porque antes la población propiciaba el mismo contagio dentro de ellos porque había un proceso de inmunidad natural también en esos años. Entonces, ¿por qué no explican también de que las políticas nacionales de salud también influyeron en eso? Como son las medidas de precaución estándar, las normas de bioseguridad, los aislamientos, son todas esas cosas en conjunto. Está bien, pero ese estudio no lo podemos hacer cuando ha habido una vacuna que ha prevenido esa enfermedad. Es que no es solo la vacuna, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, y hay estudios mundiales que así lo dicen. O sea, por tú lavarte las manos, ¿cuánto disminuyes tú la incidencia de población? Súper responsable en esta materia. A mí me encantaría que tú me dijeras cuál es la base científica. Porque uno busca la base científica de los movimientos antivacunas y la verdad es que no los encuentra. Y solo encuentra un estudio de un gastroenterólogo británico que en el año 2000 no sé cuánto publicó en la revista The Lancet un estudio que resultó al año siguiente desmentido porque era un fraude, porque no era cierto, porque los casos que él había vinculado a supuestos efectos adversos no eran así. Entonces, a mí me parece delicado, porque aquí estamos haciendo llamados masivos a que la gente no vacune a sus hijos para que pongamos nuevamente en riesgo de que enfermedades que han sido erradicadas vuelvan. ¿Queremos que vuelva el sarampión? ¿Queremos que vuelvan otras enfermedades que han sido erradicadas? Yo te lo pregunto en serio, porque significa que tengamos manifestaciones de enfermedades que pueden matar niños. Y creo que los niños merecen una protección por parte del Estado, así como estoy de acuerdo contigo en que debe haber más información, en que se debe, ojalá, entregar el catálogo, en que los padres deben estar conscientes de que puede haber efectos adversos y en que los casos que se compruebe que ha habido un perjuicio a un niño o un adulto por culpa de una vacuna se debiese hacer cargo el Estado. También creo que desmentir el aporte que han hecho las vacunas a la humanidad a esta altura resulta. Es que no es desmentir, sino que es decir que las vacunas no cayeron del cielo y erradicaron los males del mundo. Bueno, o sea, aquí es un conjunto de cosas que han erradicado las enfermedades y que no solo las enfermedades que están dentro del programa de inmunización, enfermedades como el cólera, enfermedades como la peste negra que hubieron, que tenían que ver con medidas de sanitización y que eso tampoco se reconoce. Felipe, yo quisiera volver un poco al inicio. Decías tú que en la bajada del nombre del movimiento también está la libertad de los padres a elegir, vacunar, no vacunar, claro. Esa es la libertad de los padres. La ministra dijo esta semana que había información suficiente y que había una posibilidad real de que los padres eviten que sus hijos sean vacunados mediante información con el establecimiento correspondiente. O sea que si un padre quisiera que su hijo no fuese vacunado, sí tiene la opción de que así sea. Quisiera saber si ustedes, ¿qué es lo que observan en este proceso? Porque la ministra dice, yo no entiendo por qué se judicializa esto, siendo que existe información, siendo que los padres tienen la información correspondiente y siendo también que existe la posibilidad de que si un padre no quiere, el niño no sea vacunado. ¿Qué observan ustedes en el proceso? ¿Qué los lleva, y vuelvo al inicio, qué los lleva a judicializar estos casos cuando existen también las herramientas o formas para que los niños, los padres que no quieran vacunar a sus hijos, no los vacunen? ¿Por qué se judicializa? Bueno, se judicializó porque cambió mucho la perspectiva desde el año 2015 al 2016. El 2015 los papás que no querían vacunar contra el papiloma firmaban una declaración ante notario o mandaban un papel simple que tiene que ver con la manifestación de la voluntad de que no querían que su hija fueran vacunadas y no había ningún problema. Eran muy pocos los colegios que recurrían al tema de obligar a las niñas, incluso algunas vacunadas por la fuerza, era muy poco. Pero este año ha cambiado completamente ese panorama, porque antes llegaba una circular del colegio que decía usted acepta, usted rechaza, o llegaba un papel anexo que tú podías firmar. Hoy en día eso no se hace. Por eso que nosotros hemos tenido que llegar a la justicia. Nosotros desde el año 2015 que hemos estado mandando cartas al Ministerio de Salud para que se mande la información respecto a la vacuna del papiloma y eso nunca le ha llegado a ningún padre, ni siquiera a los profesionales de la salud que lo han mandado. Porque yo soy vocero, o sea, atrás de mí hay otras personas que también son profesionales de la salud, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, hay una sociedad científica, hay una coalición global que tiene que ver y que está velando por la seguridad en el caso específico de esta vacuna del papiloma. Y hemos llegado a la justicia porque no ha habido respuesta de la ministra a las dudas de los padres y tampoco se hizo en el recurso de protección. Entonces, nos parece que ella como servidora pública tiene que responder a las dudas de los padres porque no son pocas. Felipe, vamos a dejar en pausa esta discusión, vamos a ir de inmediato a la moneda porque ya está hablando el vocero de gobierno respecto de la solución posible que podría haber por estos cambios de domicilio electoral. Vamos a la moneda. El Consejo Directivo del CERVEL, recordemos que es un órgano autónomo constitucionalmente, de venir a reunirse
con el comité político para encontrar una solución a este problema que se ha suscitado en relación a eventuales cambios de domicilios erróneos que puedan incidir en el normal desarrollo de la elección municipal que tenemos el próximo 23 de octubre. El Servicio Electoral nos ha hecho una propuesta del envío de un proyecto de ley al Congreso que establece modalidades y mecanismos que permiten asegurarle a los chilenos que el próximo 23 de octubre ese casi 500.000, 477.273 personas, las que eventualmente pueda haber errores en el registro de su domicilio electoral, puedan votar con entera tranquilidad. Vamos a preparar el proyecto de ley en base a la propuesta que nos ha hecho el Servicio Electoral y enviarlo al Congreso lo más pronto posible, y esperamos poder contar, como así lo han señalado entre otros el presidente de la Cámara de Diputados, con la disposición y buena voluntad de los diputados y senadores de concurrir a una sesión extraordinaria para poder despachar este proyecto de ley. Lo que nos interesa, es poder asegurarle a los chilenos y a las chilenas que, como es la tradición en Chile desde la recuperación de la democracia, el proceso electoral que cautela el servicio electoral se va a desarrollar con total normalidad y que nadie va a tener dificultades para ejercer como corresponde y como ha sido, insisto, en nuestra democracia, con total normalidad su derecho a sufragio. Ese es el sentido y el propósito de esta reunión, y quiero expresar nuestro agradecimiento una vez más como gobierno a la buena disposición y a la propuesta que nos han transmitido hoy día en esta reunión, que se va a traducir en esta solución. ¿Cuál es el mecanismo entonces, ministro, adoptado por esta propuesta? Si le parece, le doy la palabra al presidente del Consejo. No me voy. No se vaya. Vamos a escuchar entonces a Patricio Santamaría para tener más detalles de esta propuesta que ha entregado el Consejo Directivo del CERVEL. Patricio, si nos puedes contar el mecanismo por cual ustedes han propuesto realizar este proyecto de ley. Bueno, lo primero es reiterar lo que ha planteado el ministro, y nosotros obviamente queremos colaborar con la solución de este problema. Se nos solicitó una propuesta, ayer yo había anunciado que estábamos revisando y analizando diversas alternativas. En definitiva y en términos generales, la idea es garantizar el ejercicio del derecho a sufragio de todos los chilenos y chilenas. Y eso, en términos prácticos, va a significar, independientemente de los temas logísticos, va a significar que hoy día aquellos electores que están dentro de la cifra de 467.173 que vieron cambiado su domicilio, van a poder sufragar tanto en su antiguo lugar de votación, en su antigua comuna de votación, como en la comuna nueva en la que aparecen hoy día en los padrones. Eso requiere un cambio legal, de tal manera que nosotros también agradecemos y nos tomamos de la disponibilidad que han planteado el presidente de la Cámara de Diputados, diversos senadores y diputados para corregir este problema. De esa manera, entendemos que estamos garantizando un derecho humano fundamental, Patricio, como es el derecho a elegir y ser elegido. Además de eso, si me permiten, además de eso, queremos establecer que dentro del proyecto hemos propuesto un mecanismo que permita dar seguridad de que no se produzca una situación de doble votación. Eso va a implicar un trabajo adicional del Servicio Electoral de revisar cada uno de los padrones, y yo quiero en esto señalar también de iniciar las acciones respecto de aquellas personas que pudieran sufragar más de una vez. Hay que recordar que nuestra legislación electoral lo que establece son sanciones de presidio bastante graves y multas. Vale decir, creo que es un proyecto que de alguna manera restablece la situación anterior y además permite corregir un elemento que en todo caso nosotros lo hemos planteado para el servicio electoral, no implica más que reforzar el trabajo que hemos venido realizando hasta ahora. Ustedes saben, ayer lo planteé, hoy día estamos con todos los elementos listos, con todos los materiales listos, con toda la estructura e infraestructura lista para llevar adelante la elección del 23 de octubre. Entonces, ¿el mecanismo va a ser a través de una tercera urna? Esta eventual tercera urna a la que usted se refiere. A ver, ese es un tema que prefiero no profundizar. Ahí son detalles que vamos a definir, pero fundamentalmente lo que hemos pedido es contar con algunas facultades para tener la posibilidad de operar logísticamente, de manera administrativa,
lo más claro y transparente posible. Ahora, en términos simples, entonces, una persona que vota, por ejemplo, en la Antártica, si quiere ir a votar a la Antártica, puede hacerlo allá, pero también lo puede hacer acá en Las Condes, donde era su domicilio antes de que el registro civil se lo cambiara. ¿Eso es técnicamente? Eso es técnicamente. ¿Y cómo? A través de... ¿Cómo se va a fiscalizar el voto doble? Hay una acción, te decía, unas acciones penales, pero el día de la elección, el mismo día, ¿cómo vamos a poder fiscalizar que una persona no vote 2 veces? Bueno, yo no voy a utilizar el caso que me dieron recién de la Antártica y de Las Condes, porque va a ser más o menos obvio. Pero ese día nosotros vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, que el elector pueda concurrir a su antigua mesa de votación, al antiguo lugar de votación o al nuevo. Con posterioridad estamos pidiendo una facultad especial para hacer esa revisión. Yo creo que lo fundamental aquí, más que ese día, es tener esa facultad que es lo que permite al final a los tribunales calificar la elección. Lo importante sí es destacar que quien cometa el error, lo vamos a tratar así, de votar ese día se arriesga a sanciones que van de 541 días a 5 años de presidio y además una multa adicional. Ahora, para despejar dudas... Es un tema muy importante para la gente. La idea entonces es clarificar. Sabemos que es una propuesta que todavía se puede pulir, que se está trabajando en ello, pero para poder ir a votar al lugar donde la gente pueda o estime, ¿va a haber una nueva mesa? ¿Cuáles son las alternativas que se están analizando? ¿Una tercera urna? A ver, hay distintas alternativas y por eso que yo pido, en definitiva, no avanzar sobre ello, pero una posibilidad precisamente es la mesa anterior, una nueva mesa. Estamos pidiendo facultades en el momento de la implementación. Perfecto. Lo relevante es que aquí todas las personas que hoy día vieron afectado su cambio de domicilio van a tener la posibilidad de ejercer su derecho a sufragio. Ahora, para poder despejar las dudas, aquellos que se vieron afectados, ¿van a tener que realizar algún trámite en especial? No. Es precisamente la ley lo que faculte al servicio electoral para que realice los trámites que sean necesarios. Vamos a entregar incluso la información en el sentido, ¿no es cierto?, en nuestra página web, a los locales en que pueden concurrir. Vale decir, las personas no tienen que hacer ningún nuevo trámite. O sea, solamente concurrir a votar el 23 de octubre. ¿Qué ley entonces habría que modificar? En términos de la documentación que se necesita y ya está en la mesa o en la oficina regional de CERVEL, por ejemplo. Bueno, dependiendo digamos, de la suerte que tenga la ley, el proyecto de ley que se va a enviar por el Ejecutivo, nosotros estamos en condiciones de complementar todos los elementos logísticos, materiales que sean necesarios. Quiero preguntarle también en materia de responsabilidades, ¿se ha visto algún tipo de acción por parte del gobierno, entendiendo que claramente aquí hubo un error en el padrón electoral que podría ser responsabilidad tanto de gente del registro civil o también del CERVEL? ¿Han tomado algún tipo de medida en esa materia? Nosotros mantenemos lo que hemos dicho, que aquí corresponde realizar todas las investigaciones que sean pertinentes para establecer claramente las responsabilidades. Y eso sigue en curso y nos vamos a preocupar no solamente de que se lleven a cabo, sino que sean efectivas y podamos establecer con meridiana claridad el origen de estas dificultades. Pero esa será una tarea que sigue su curso, pero la prioridad hoy día es asegurarle, como lo hemos hecho junto con el presidente del Consejo Directivo, a esos ciudadanos que puedan eventualmente haber sido objetos de un error en el registro de su domicilio electoral, de que van a poder votar con total tranquilidad. Nos preocupa, y esa es la prioridad esencial hoy día, es evitar que haya alguna dificultad para que alguien ejerza su derecho a sufragio, porque este es un tema del país en su conjunto y eso es lo que hemos concordado el día de hoy. Ministro, pero hay temas de fondo. En agosto se conoció esto. ¿Cuáles son las responsabilidades políticas entonces? ¿Han pedido responsabilidades políticas tanto en el CERVEL como en el registro civil parlamentario? Mire, no nos vamos... A ver, yo quiero decirles que sobre eso evidentemente siguen adelante tanto la investigación sumaria como los análisis que corresponderá hacer. Pero hoy la prioridad, a días de la elección municipal, es asegurar que los chilenos tengan total tranquilidad de que ese día pueden ejercer su derecho de sufragio con total normalidad. Eso es lo que queremos cautelar y garantizar. Ha sido el énfasis de esta reunión. Ahí hemos concentrado nuestra energía, sin perjuicio, por cierto, que habrá que establecer con mucha claridad las responsabilidades de quienes corresponda en estos hechos. El registro civil dijo 17 de la ministra de Justicia, Javiera Blanco. ¿Por qué esta diferencia? Usted le preguntaron al registro civil por qué ellos dicen ahora 17.000, 430.000, se contradicen, finalmente la Fiscalía va a tener que investigar esto. ¿Cuál es la postura del gobierno? Como usted sabe, van a haber investigaciones, el Servicio Electoral ha anunciado la entrega de los antecedentes al Ministerio Público, por tanto serán ellos los encargados de verificar si hay o no otro tipo de
de comisiones de otro tipo de hechos, de delito en este caso, pero lo que hemos acordado con el CERVEL hoy día es que el universo potencial donde pueden haber errores en el registro del domicilio electoral es en torno a esa cifra, es hasta 467.273 ciudadanos. No sabemos, como lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el CERVEL durante todos estos días, qué porcentaje, qué número de esos cambios de domicilio son o no erróneos. Eso no lo sabemos, eso habrá que determinarlo y es parte de las investigaciones que habrá que realizar. Lo importante es que la totalidad de esos ciudadanos de concurrir a votar no tengan ninguna dificultad para hacerlo y ese es el objetivo del proyecto de ley. Sin perjuicio, insisto, para que ustedes tengan total tranquilidad de que esto no obsta a que se siga adelante la investigación de los hechos, modo tal de establecer las responsabilidades que corresponden. ¿La la renuncia incluso de la ministra de Justicia, Javiera Blanco? Perdón, vamos a evaluarlo ahora mismo. Es un proyecto de pocos artículos, es un proyecto bastante breve en términos de objetivos, de normas, pero evidentemente es una convocatoria extraordinaria al Congreso, un proyecto de ley orgánica calificada, por tanto de quórum de 3/5. Requerimos la voluntad de los parlamentarios para poder despacharlo y por tanto nos vamos a poner a trabajar ahora mismo en la convocatoria y en la invitación al parlamentario que nos acompañe. ¿Para que esta ley sea aprobada? Lo antes posible, evidentemente. Vamos a trabajar con el sentido de urgencia que requiere el hecho de que la elección es el 23. Vamos a trabajar con la urgencia que la elección es el 23. Pues. Ministro, ¿la modificación es a la ley de votación de escrutinio o la del sistema de inscripción electoral? ¿Hay cantidad en eso? Ustedes van a conocer el proyecto de ley en cuanto lo despachemos, que será en breve. Muchísimas gracias. Del ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, respecto a esta reunión que ya ha finalizado ya con una idea clara, el envío de un proyecto de ley, una ley corta a tramitarse durante la semana para poder permitirle entonces a los afectados por el cambio de domicilio electoral votar tanto en el nuevo domicilio como en el anterior. Ahí queda, por supuesto, en veremos cómo se va a fiscalizar aquello. Lo señalaba Patricio Santamaría, hay penas de cárcel para quien pueda votar 2 veces, pero el día de la elección el mecanismo todavía no ha sido claro si se va a perseguir penalmente a quien realice aquello el día de la elección, pero ya está esta solución. Ahora ya queda en materia en sede legislativa aquello poder aprobar este proyecto de ley, una ley corta que tiene muy pocos artículos, pero de poder hacerlo de forma extraordinaria y lo más rápido posible para darle esta solución a los afectados de poder votar tanto en el nuevo domicilio electoral como en el anterior el día de las elecciones municipales el próximo domingo. Bien, pues. Bien, Dani, nos quedamos pendientes, quedan resueltas algunas preguntas, pero quedan dudas todavía respecto de cómo se va a desarrollar este proceso bastante complejo por lo demás. Muchas gracias por el informe. Gracias, Dani. Chao, que estén bien. Nos vemos. Bien, ya estábamos en una entrevista con Felipe González, vocero del movimiento antivacunas. Gracias por habernos esperado. Solo te quiero hacer una pregunta al cierre, porque ya hemos estado harto rato hablando de este tema que a mí me parece muy relevante, que además mucha gente comenta a través de las redes sociales. Yo te he transparentado mi postura durante toda esta entrevista. Solo te quiero preguntar, ¿por qué tú crees que tú, considerando que las vacunas pueden no ser tan efectivas, no tan seguras, o puede haber al menos un espacio para la libertad de decidir, consideras que mayoritariamente médicos, asociaciones médicas, pediatras y gente que está ligada al mundo de la salud defiende las vacunas? ¿Por qué, si no hay certezas de que sean ni tan seguras ni tan efectivas como tú lo has dicho en esta entrevista? Mira, no es tanto que no fueran tan seguras ni tan efectivas. El tema también de los cuestionamientos que vienen en el movimiento en general es por el tema de que también hay, lamentablemente el Estado no invierte en investigación y las asociaciones médicas y los médicos en general tienen que recurrir ¿a quiénes? A los laboratorios. Entonces, ahí ya viene un conflicto de interés económico. Hay médicos que reciben sumas millonarias por poder participar de investigaciones y que es la única forma que tienen de hacerlo, porque el Estado no invierte en investigación. Entonces, ya no hay una transparencia en eso. ¿Cómo yo puedo confiar en un médico que ha recibido 60 millones del laboratorio que fabrica una vacuna? Unos pocos, si es que no es unos pocos. Aquí las tenemos asociaciones sociedades médicas del mundo entero que defienden las vacunas. Ni siquiera en Chile solamente. Si yo me remito solo a Chile, las asociaciones médicas, lamentablemente, y es una cosa pública, que han tenido que financiarse a través del sistema privado porque el Estado no da plata para investigación. Como yo te decía en el entretanto, hay plata para designar 15.000 millones, a lo mejor para 47 nuevos parlamentarios, hay 4.000 millones para arreglar la fachada de la Iglesia Católica de la Catedral de Santiago. Hay un montón de dinero, y 5.000 millones para la Catedral Evangélica, pero no hay plata efectivamente para costear investigación, para que la gente pueda estar más tranquila. No hay plata para comprar, por ejemplo, lo que hablábamos, el tema de la vacuna hexavalente. No hay plata para comprar una vacuna hexavalente, pero sí
hay plata para otras cosas, ¿me entiendes? Hay plata para los partidos políticos, porque el Estado igual da un aporte para los partidos políticos. Y Chile es uno de los países que tiene mucha plata en comparación de la población de habitantes, somos apenas 17 millones. Entonces hay mucho dinero y hay mucho que se puede hacer. No hay plata para invertir en salud en el sentido de que no hay campañas, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva. Tenemos líderes en salud sexual y reproductiva que son las matronas y los matrones de nuestro país. Y en ese sentido nos parece pésimo que el presupuesto para eso sea tan poco. O sea, hay 3 o 4 matronas para un consultorio que atiende 30.000 habitantes, donde el 60% por lo menos o el 70% son mujeres que se atienden. Entonces a nosotros nos parece terrible desde ese punto de vista que hayan 5.000, 6.000, 7.000 millones para comprar una vacuna y decretarla obligatoria, pero no hay para potenciar, por ejemplo, el PAP, que ha sido una herramienta que a lo largo de la historia de nuestro país, del mundo, ha prevenido la mortalidad por cáncer cervicuterino, y la educación sexual, las determinantes sociales y las creencias de las mujeres son súper importantes. Eso en relación al tema de la vacuna del papiloma, ya que la vacuna todavía está en estudio, o sea, recién han pasado 10 años y todavía no sabemos si realmente va a prevenir el cáncer. Bien. Bueno, podríamos debatir sin duda largamente respecto de estos temas, Claro. bastante polémicos también. O sea, hay que partir admitiendo que aquí hay dos posturas, una podríamos decir oficial, ustedes que son un grupo, entiendo, creciendo, que están judicializando fallos. La discusión está instalada y te agradecemos también el tiempo por plantear tu punto de vista. Gracias. Muchas gracias a ustedes Que te también vaya por bien. este espacio. Hasta luego. Que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a otro ¿A qué tema, vamos? Carla. A una pausa. Vamos a una pausa y Ya ya estamos de regresamos vuelta. con más Semana 24. Que se nos había quedado ahí de nuevo en la reunión. Ya volvemos con Semana 24, con el auspicio de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Semana 24. Bien, ya estamos de vuelta y vamos a ir a un tema bien interesante y que creo que es muy atendible además para de alguna manera ir cambiando realidades, ir mejorando también como sociedad. Estamos con Carolina Jorquera, psicóloga de la Universidad de Santiago, y queremos abordar el tema de la integración de niños inmigrantes, sobre todo al sistema escolar, a la sociedad. ¿Cuánto estamos acogiendo al que viene desde afuera y busca una oportunidad en Chile? Parto con esa pregunta. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. ¿Cuánto estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo mucho más que lo que hicimos en un principio, porque yo creo que nunca pensamos que las personas iban a querer venir a nuestro país, sino más bien siempre nos pensamos como un país que iba a mandar personas hacia afuera, ¿sí? Entonces fue una gran sorpresa, no tan solo para el sistema educativo, sino también para todos los sistemas de salud, el tema de vivienda, con problemáticas que ya estaban aquí. Entonces el tema de la migración no es el tema es la calidad de la educación y la inclusión educativa. ¿Hay inclusión educativa? Depende en qué estrato. O sea, si uno toma el tema de todo lo que tiene que ver con las leyes, con lo que es el dominio de lo prescriptivo en la educación, sí hay. De hecho, la Ley General de Educación tiene la interculturalidad, la inclusión como principios rectores de lo que es nuestra educación. El desafío es cómo ese principio que nosotros tenemos allá arriba, así como en términos de lo que se debe hacer, es lo que realmente se hace en las escuelas. Y que eso pasa más allá de las voluntades o de ser buenas personas, sino de qué manera cada uno de los profesionales de la educación, profesores, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, pueden poner sus herramientas para lograr esta inclusión. Carolina, el llamado a la inclusión, a la integración probablemente debiese ser para todos, adultos, niños y de todo tipo de inclusión, no solo de los inmigrantes, sino también de las personas que tienen capacidades diferentes o que, no sé, tienen alguna circunstancia que de pronto los hace ser distintos, pero igualmente valiosos. Pero sí, dentro de ese contexto que debiese ser un llamado general, me parece a mí que los niños representan una tremenda oportunidad. Porque esa diferencia que muchas veces los adultos vemos, los niños no la ven. Los niños tienden a ser integradores en sí mismos, hasta que reciben el prejuicio del adulto que les advierte de la diferencia del de al lado. Un niño que juega con otro le preocupa simplemente jugar. ¿Por qué es tan importante en esa etapa, cuando nuestros hijos son pequeños, cuando nuestros niños van al colegio, el que se integren, el que abramos las puertas, el que en una sala tú entres y haya un ambiente diverso? Fundamentalmente, la educación debe preparar para la vida real.
Entonces tampoco tiene mucho sentido que no incluyamos la dimensión de la diversidad, tal como tú dices, en múltiples dimensiones, para que estos niños aprendan. De hecho, una de las metas de la educación es aprender a convivir, y una de las metas de la educación para lo social es aumentar la cohesión social. ¿Por qué es tan importante? Porque de una u otra manera aporta a sus tareas del desarrollo, ¿sí? Tenemos que entender que aprender que no hay una sola manera de vivir, hay otras maneras de celebrar los cumpleaños, hay otras constituciones de familia, nos hace personas mucho más íntegras, mucho más integrales. Por eso decía, no es la migración solo el problema es cómo construimos una escuela donde quepa mucha gente, donde construimos una escuela donde incluso no es la escuela de niños, sino de niños, niñas, adolescentes, adultos a lo largo de toda la vida. ¿Por qué dirías tú, perdón Andrea, que a los adultos muchas veces nos gana el miedo en este sentido? Porque yo creo que si todos nos sentamos y reposadamente en frío pensamos que incluir al otro es un acto humanitario, de dignidad mínima, de empatía, que a uno, si es que fuera a otro contexto, también le gustaría ser incluido, todos podríamos llegar a decir que es obvio que hay que tratar de incluir y que hay que dejar las diferencias de lado, incluso enriquecernos mutuamente. Pero ¿por qué en el día a día cuesta tanto esto? Tengo yo la sensación de que hay un miedo que muchas veces se interpone con un prejuicio sobre el otro, con una distancia que muchas veces es absolutamente infundada y real. Bueno, tal como tú dices, parte importante tiene que ver con cómo nosotros nos representamos al otro. O sea, en ese sentido es sumamente interesante lo que pasa y el rol de los medios de comunicación con respecto a cómo presentamos al migrante. O sea, como mucha gente piensa que los migrantes vienen a quitarnos dinero, nos vienen a quitar trabajo, en algunos casos algunas discusiones o conversaciones que uno tiene con personas que trabajan en educación, salen ciertos estereotipos, que cierto tipo de migrante que vienen de cierto tipo de país es mucho más fácil trabajar con estos otros. De repente solo te dicen una etiqueta y te dicen, bueno, tú sabes cómo son los, y uno dice, no entiendo cómo son los. Entonces hay una serie de elementos que hay que abrir, hay que discutir, hay que repensar. Además hay que notar algo, en educación no tan solo es un encuentro, sino es un encuentro que educa. Por lo tanto, la educación tiene que decir esto es correcto, esto no. Entonces ahí también hay una presión que es distinta a otras dimensiones, como lo que puede ser, por ejemplo, la convivencia vecinal. Entonces, así como esto es la manera de actuar. Pensemos, por ejemplo, cuando tienen que enseñar la idea de nación. Y frente a eso, que quizás los niños más pequeños, uno recuerda primero básico, kinder, cuando recién se aprendan el himno, que lo cantan con tanta pasión como en la final del Mundial. Entonces uno dice, y ahora les enseñamos, les tenemos que enseñar a todos, tenemos que enseñarle para que sean parte de nuestro país. Ahí hay una serie de preguntas que la urgencia hace que tengamos que tener propuestas, pero que requieren algún tipo de pensamiento, reflexión, elementos teóricos e implementación de políticas. Ahora, la discriminación lamentablemente existe, se instala en todas las comunidades, decías tú, en el barrio, en el colegio también puede existir. ¿Cómo trabajar eso desde el punto de vista de un papá que quiere la integración de su hijo, que quiere que aprenda de la diversidad, pero que se enfrenta a un compañero que tiene otra educación y que se crea un clima también dentro de eso? ¿Cómo ir trabajando a un niño que sea más abierto, más diverso, pero que también se enfrenta a la discriminación de otros? O lo mismo se puede aplicar tal vez a la violencia escolar. En otro plano, un niño que es tal vez testigo de la violencia escolar hacia un compañero. ¿Cómo empezar desde los papás, pero también en la escuela, en el colegio, a ser un niño, no sé cómo decirlo, tal vez más defensor también, darle herramientas para que también pueda alimentar un clima escolar mejor? Bueno, en ese sentido volvemos al tema de que una de las primeras cosas es descolocar la migración como problema y plantear la promoción de la convivencia como problema. O sea, no tiene que ver con que tú vengas de otro país, sino que tiene que ver con que tenemos que asegurar una convivencia sana, una convivencia basada en ciertos valores. Eso obviamente tiene que estar dentro de lo que una escuela tiene que intencionar. Por eso decíamos, no son buenas personas las que construyen buenas escuelas, son buenas personas que son capaces de intencionar, de explicitar y en algunos casos incluso preguntar. O sea, preguntarnos y reflexionar qué nos pasa con este otro. Ahora que pasaron nuestras fiestas patrias, habían hartas fotos de migrantes vestidas de guasa, de guaso, incluso de mapuche. Y uno dice, ¿esa es la integración? Y uno dice, sí, se sienten reconocidos, pero sí es que se parecen a nosotros.
Y ahora hay muchos colegios, por ejemplo, que en este 12 de octubre, aprovechando esta idea de la diversidad cultural, de la raza, hacen otro tipo de instancias donde bailan marinera, donde cada uno de los pueblos o cada uno de los países, a partir de los apoderados, presenta ciertas cosas y ese es un reconocimiento de su visión folclórica. ¿Y qué pasa con otros elementos del día a día? Yo creo que ahí hay un continuo, desde desconocer totalmente esta diversidad cultural, migrante o de otras fuentes, hasta de qué manera aprovechamos esa diversidad para hacer parte y para fomentar aprendizaje a todo nivel. ¿Qué rol juegan los profesores, que entre paréntesis mañana están de día, así que les mandamos felicitaciones adelantadas y ayer ya muchos los felicitaron? ¿Qué rol juegan los profesores? Porque también los profesores tienen una realidad súper compleja dentro de la sala de clases y tengo yo la sensación de que también se requeriría mucho apoyo, porque ya tener 30 niños por sala es complejo. Tener niños que además dentro de ese universo tengan necesidades distintas, no estoy hablando de los migrantes, estoy hablando en general. Niños que a lo mejor tengan algún tipo de discapacidad, niños que a lo mejor les cueste más concentrarse, niños que avanzan más rápido, niños que avanzan más lento. Ya eso es complejo. Además, sumar el desafío de integrar al que viene desde una cultura que el propio profesor puede desconocer, me imagino que todavía es mucho más exigente. ¿Cómo se debe trabajar con los profesores para que desde esa formación puedan aprovechar lo que tú dices, este como atributo educativo que tiene el integrar al otro? Bueno, en el caso de los profesores, ninguna política pública podría ser exitosa si es que no pasa por un reforzar los profesores. Y por eso es que uno de repente mira toda una vorágine de políticas públicas, reformas educativas, reformas curriculares, estatutos docentes que tienen que converger. Esto implica cambiar las ideas de formación. O sea, ya no podemos pensar que el profesor o la profesora lo que tiene que hacer es pasar materia. Y por lo tanto, la expertise en la materia sigue siendo importante, pero debe ser complementaria con otras cosas. Si uno mira, por ejemplo, los indicadores de evaluación docente, los indicadores de la prueba inicia para quienes egresan, se instalan ciertas ideas de cómo tienen que conocer la diversidad. Pero esos son, podríamos decir, estándares evaluativos. Y de repente es muy injusto que nosotros evaluemos una profesión si es que no aseguramos la formación en determinados elementos. ¿Sí? Los otros elementos tienen que ver hasta qué punto ciertos elementos de la diversidad tienen que ser a cargo de los profesores. Como tú decías, hay tanta diversidad, pero no toda la diversidad puede ser atendida de la misma manera. Y ahí, por ejemplo, está la idea de constituir las escuelas como comunidades profesionales que incluyen profesores y otros profesionales. Y ahí, por ejemplo, hay grandes deudas tanto desde cómo nos pensamos en educación, tanto como en ciertas situaciones administrativas. Entonces, por ejemplo, los estatutos docentes, las regulaciones están en ese elemento. Y por eso que muchas veces todo pasa por los profesores, todo es culpa de los profesores. Y la verdad que aquí hay una visión de que la escuela es mucho más compleja. Como quizás hay como desde donde yo estoy, desde mi rol de apoderado, profesional de apoyo, incluso desde mi rol de compañero. Porque podemos tener un montón de mediaciones, pero también hay un elemento hacia la voluntad individual. Si están haciendo bullying a un amigo o amigo, quedarme callado también ahí es qué pasa conmigo. Claro. Sí, yo creo que ahí hay varios elementos importantes. Ahora, esta integración y este intercambio cultural permanente en el colegio debiese partir, yo me imagino que desde el jardín infantil, más que desde el colegio, desde lo más temprano posible. ¿Es esa una oportunidad? Yo me imagino que en aquellos países donde esto ocurre es mucho más fácil convivir de adultos, que somos mucho más prejuiciosos que los propios niños, ¿o no? Claramente, mientras más temprano cualquier aprendizaje se instale, es mucho más fácil, porque no es un aprendizaje de algo específico, no es aprenderse las declinaciones de verbo, es aprender una manera de relacionarte con otro, desde la curiosidad, ¿sí? Por eso que quizás también es tan importante, lo que tú dices, desde preescolar. Por eso es tan importante que universalicemos la educación parvularia. Y ahí también, ¿cuál va a ser el rol? Porque si va a tener un jardín infantil que va a destacar las diferencias, y a veces ese destacar la diferencia es desde la bondad, pensémoslo así. Como decir, estos niños no son iguales a estos y vamos a atender a esa diferencia. O también nos pasa lo mismo, todos los niños son iguales, todos los niños son iguales, pero no iguales en dignidad. Todos los niños son iguales, por lo tanto no me preocupo de la diversidad y que surja. Porque esta es una diversidad mediada. Cuando uno habla de interculturalidad, no está hablando tan solo del hecho de la diversidad social. Está hablando de que hay que construir una mirada desde donde trabajar, distintos ámbitos en los cuales se tiene que establecer el reconocimiento del otro
y un reconocimiento íntegro, no tan solo tu folclore. A mí me pasa en clases que yo trabajo ese tema, que yo le digo, imagínense, como tú decías, imagínense que somos nosotros los migrantes y que nuestro profesor en otro país nos dice, ok, próxima semana tráenos empanadas, vístete de guasa y cántanos una cueca. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? Entonces, y por eso, por ejemplo, esta idea de los migrantes también cuestiona como cuáles son los elementos culturales que debiésemos formar. Y de pronto también no debería haber una iniciativa desde, estoy pensando, los municipios también, los municipios que reciben mayor cantidad de migrantes, no sé, estoy pensando en casos de Independencia, Recoleta, Antofagasta, partir con iniciativas que hagan una integración más amplia, no solo en la escuela, sino que tenga que ver de nuevo con la comunidad, con el barrio, con empezar a empatizar con la realidad de los migrantes, que no siempre es la mejor por lo demás. Bueno, en el caso de los gobiernos locales van mucho más avanzados que el gobierno central. O sea, los municipios que tú nombras, muchos de esos tienen un sello de interculturalidad. Quilicura, Ciudad Solidaria, ¿sí? Sello Migrante, Recoleta, Independencia, y tiene que ver con que también los gobiernos locales son los que primero tienen que atender esa situación de urgencia. Ahora, hay muchas preguntas que desde los gobiernos locales se puede hacer al gobierno central, que son situaciones que no han quedado claras, insisto, porque este es un fenómeno que técnicamente requiere ciertas herramientas que no teníamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la convalidación de estudios? ¿Sí? Si llega un estudiante que en otro país está en cuarto básico, ¿eso siempre es igual a nuestro cuarto básico? Claro. ¿Es un cuarto básico siempre y cuando aprende idioma? Nosotros tenemos una historia de migración bastante larga. Yo creo que, por ejemplo, lo que pasa con el pueblo haitiano es que no necesariamente hablan español y ahí nos damos cuenta que... Y es una tremenda barrera. Es una tremenda barrera. Es la primera gran barrera Sí, claro. que tienen los haitianos al llegar a Chile, y ellos hablan muy poquito español, y acá prácticamente nadie habla el criolé, que es el dialecto o el idioma que ellos hablan, pese a que ha habido como una escalada de solidaridad de propios haitianos que han ido aprendiendo español y que se han transformado como en traductores, intermediarios. ¿Cuánto nos falta en materia de políticas públicas? ¿Cuándo uno podría darse por satisfecho cuando ocurra qué? ¿Y cuánto nos falta para llegar a eso? Yo creo que podríamos pensar como varios hitos en términos de escalada, pensémoslo así. Uno, el primer problema siempre es la regulación. Y tiene que ver, porque nuestro sistema también tiene un foco muy fuerte en la regulación, porque permite acceder, por ejemplo, a subvenciones especiales, preferenciales, etcétera. Por eso que está la campaña del Servicio Jesuita Migrante, no más RUT 100. ¿Sí? O sea, que todos los estudiantes puedan de manera regulada y de manera, pensamos, formal, acceder a todo lo que el sistema educacional les ofrece. Un segundo hito tendría que ver con respecto a ciertas situaciones claves como la que te decía. ¿Qué es lo que pasa con la convalidación de estudios? ¿Qué es lo que pasa con la traducción de documentación? ¿Qué es lo que pasa con situaciones donde uno dice, bueno, pero si no tienen historia de Chile y estamos en Chile y en séptimo, octavo tenían que aprender esto, ¿qué vamos a hacer? Quizás hay que hacer, como lo que pasa en algunos países de Europa, aulas interculturales donde parten para que aprendan el idioma de manera intensiva y después puedan pertenecer. O quizás no. Yo creo que eso, por eso el tema de la reflexión. Y podríamos decir que en una última etapa, una educación intercultural es la que cuestiona estos elementos. ¿Tenemos que seguir formando para una nación o tenemos que seguir formando para una cohesión social multicultural donde hay una idea de nación que nos hacía sentido de una manera, pero ahora quizás no es la misma? Es un desafío bien interesante y finalmente tiene que ver con una construcción que ojalá sea entre todos juntos, a veces instintiva, a veces también comprobada por lo que ha funcionado en otros lugares, pero siempre iluminado, creo yo, por esta certeza que finalmente es que todos nos beneficiamos cuando somos capaces de tolerarnos, querernos más, empatizar más, integrarnos más. Muchas gracias por esta mirada, pues. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias, Carolina. Que tengas un buen día. Vamos a revisar el tiempo. ¿Viene la lluvia o no? Sí, viene o no la lluvia hoy, mañana, truenos. ¿Hay gotas ya? apoyados. ¿En serio? Nos están soplando desde la sala de redacción. Sí. De dirección, quiero decir. Sí, estamos viendo las imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, las calles de Santiago. 20 grados para hoy, la máxima. Actualmente en este minuto hay 13 grados Celsius y se espera lluvia para hoy. Chubascos, vamos a ver qué tan intensos, y también para mañana, entiendo. Sí, ya hay gotitas en el centro de Santiago. A esta hora, gotitas muy
muy mínimas, todavía aisladas. Vamos a ver si es que esto va tomando más fuerza. Y ahí está, mañana debería declinar ya este sistema frontal, pero se mantiene estos rayos, tormentas eléctricas. Sí, el lunes ya disipa. Habrá tormenta, una máxima de 18, una mínima de 10 para este domingo y recién el próximo miércoles o jueves y jueves aparece nuevamente el sol. Van a haber días grises en la capital. Bien, pues vamos a una noticia que sorprendió al mundo del espectáculo y de la literatura al mismo tiempo durante esta semana, porque un artista reconocido en lo musical finalmente se adjudicó el Nobel de Literatura. Estamos hablando de Bob Dylan. ¿Abre esto la puerta a otros artistas? Vamos a ver la siguiente. Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan. ¿Por qué Bob Dylan si es un cantante? ¿Por qué Bob Dylan si no es un literato? Estas fueron algunas de las preguntas que llenaron las redes sociales tras anunciar que el artista de 75 años era el ganador del Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué? Hasta el momento que él irrumpe, la música popular se remitía al mensaje que transmitían los Beatles, básicamente, que tenía que ver con quiero tomar tu mano. Bob Dylan, de una forma u otra, te introduce en un mundo más amplio y te hace tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo. Once upon a time, you dressed so fine, you threw the bumps time in your prime, in you. ¿Cómo se siente cuando uno está realmente emposado, sin destino, sin tener un hogar, sin tener plata? A esa gente le habla. De hecho, hace 16 años, Nicanor Parra señaló en una entrevista al Mercurio que Bob Dylan debía ganar este premio, reconocimiento al artista que nació como Robert Zimmerman, que aunque muchos no sepan, además de músico, es poeta. ¿Qué tan conocidos por los chilenos? Me es familiar. ¿Te suena el artista? No la conozco. O sea, cacho el tema, o sea, me suena, pero no cacho el artista. Es bueno, pero no lo conozco. ¿Es el Bob Dylan? Yo lo conozco. ¿Quién es? Bob Dylan. De las curiosidades, el 2009 fue arrestado al ser confundido por un mendigo. Era judío hasta que se convirtió al cristianismo en los 70. Es vegetariano y prefiere la noche para grabar sus canciones. A la fecha tiene más de 30 álbumes de estudio y 6 libros. La mayoría recopilaciones de sus letras. ¿Están esos textos en Chile? Por el momento no, y no sé si existe un libro que recopile la obra de Bob Dylan como escritor. En este minuto tenemos 3 cosas disponibles, que es George Jackson y otras canciones, Tarántula y Fotorretórica de Hollywood. A esta hora ya el cúmulo de preguntas por libro de Bob Dylan es bastante intenso, mucho más de un día normal. Come your masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes. Le habló a mucha gente en un momento muy crítico, con sus canciones pacifistas y progresistas. Es el reconocimiento a formatos que alguna vez no estaban considerados, digamos, dentro del oficio de los letristas, de los poetas. A lo largo de su carrera ha presentado más de 3.000 conciertos, 3 de ellos en Chile. Su último show fue el 2012 en el Movistar Arena, un premio que hoy marcó un precedente que se aleja de la elite literaria para fijarse en Bob Dylan, el artista que irónicamente siempre le ha hecho el quita a la fama y que hasta esta noche aún no se ha pronunciado. Ya volvemos con Semana 24, con el auspicio de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Ya estamos con Constanza Mesa para que nos cuente todos los detalles de lo que vienen para las próximas jornadas deportivas. La U tiene 2 bajas, hablamos de Johnny Herrera y Gastón Fernández, así que de todos esos temas vamos a hablar con Constanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Connie? Bienvenida. Gracias. Claro, tú lo decías, Universidad de Chile que enfrenta este domingo a O'Higgins en un partido importante para las aspiraciones de la U,
de acortar distancia y acercarse a los líderes. El tema es que uno pensaba que estos 15 días de para por el partido de la selección podían ayudar a que la U mejorara, que pudiera recuperar a los lesionados, que han sido bastantes. Han tenido muchos problemas físicos, el plantel no está al 100%, pero los problemas siguen en el Centro Deportivo Azul porque mañana no va a estar Johnny Herrera, está lesionado, se resintió de su dolencia en la rodilla derecha, estuvo en la selección y no llegó en buenas condiciones. Su lugar lo va a ocupar Fernando De Paul. Y el otro que tampoco va a estar es Gastón Fernández, la Gata, quien no entrenó normal durante los últimos días. Primero porque tuvo un problema físico también en su rodilla, un problema de lesión muscular, pero la práctica última, que fue el día jueves, él tampoco estuvo presente porque presentó un problema en una de sus muelas del juicio. Entonces él va a ir a la banca, el día de mañana no va a ser considerado desde el arranque, sí va a estar Felipe Mora. Y esto es lo curioso porque la baja de Gastón Fernández coincide precisamente con el regreso de Felipe Mora, ocupa la misma posición. El argentino es utilizado como 9 de área, como centro atacante y no tan retrasado como uno estaba acostumbrado a verlo. Y Felipe Mora va a utilizar esa posición, el centro delantero, que va a comandar el ataque de la U, que busca, por supuesto, derrotar a O'Higgins para así seguir con opciones en este torneo que no ha sido nada de bueno para los azules, pero que mantienen aún la esperanza. Escuchemos al técnico Víctor Hugo Castañeda hablando del presente del equipo y también del partido de este domingo ante O'Higgins. Johnny está con una lesión y anda con un grado de molestia en una de sus rodillas y por eso está fuera. Gastón Fernández, después del partido de Colo-Colo, el día lunes se le hizo un examen médico, lo cual arrojó una lesión muscular en uno de sus abductores, creo que fue, lo cual lo ha tenido sin entrenar con normalidad hasta ayer. Y ayer, después de la práctica, manifestó que andaba con un problema dental en la muela del juicio. Por eso no entrenó. Aquí no se corta nadie. Por eso no entrenó él, pero sí está en condiciones con el tratamiento que va a tener hoy. Anoche presentó temperatura y está considerado y va a estar citado para el partido del domingo. Ahora que hemos tenido 2 semanas para entrenar, le hemos metido mano al equipo en la parte técnico-táctica. Antes no habíamos podido. Y ahora sí hemos podido meterle mano. De acuerdo a los plazos y a las cargas que hemos estimado en los entrenamientos que se deben hacer en las circunstancias que se encuentra el equipo. Entonces, nos sentimos conformes, solo hay que demostrarlo el domingo. Creo que el hincha de la U es un hincha que es muy fiel, creo que es o es por lejos para mí la hinchada más fiel que hay. Que en este equipo está claro que el amor por la camiseta va más allá de un resultado puntual. Y en otros momentos no me voy a quedar callado, lo voy a dejar hasta ahí nomás, porque hasta ahí es lo políticamente correcto. Y sabemos que tenemos una prueba difícil. Parece que nos hicieron el calendario a propósito a nosotros. El primer partido palestino, el equipo que mejor juega, o sea, el que está en el nivel internacional, después Iquique, el puntero de aquella oportunidad, después el Clásico y ahora O'Higgins, después Católica. Lo hicieron los enemigos del Clásico, nosotros nadie nos avisó que el fixture venía así. Ahí estaba entonces Víctor Hugo Castañeda, que golpeó la mesa, que buscó aclarar el tema de Gastón Fernández. Se le preguntó directamente si había sido una decisión técnica, estaba cortado, como se dice la jerga futbolística. Él sostuvo que no se corta a nadie, pero ya lo había criticado fuertemente luego el Superclásico. Dijo que no le había gustado su desempeño. También explicó que lo habían sacado de contexto esa vez y que no había sido tan así lo que quiso decir sobre el jugador argentino. Lo cierto es que mañana va a ir a la banca y habrá que ver qué pasa con Gastón Fernández de acá a lo que queda de campeonato. Y mientras en la U se habla más de fútbol, en Colo-Colo está toda la atención puesta en algo extra futbolístico y en Aníbal Mosa. Porque esta semana el directorio de la NFP va a decidir si investigan o no al presidente blanco y negro. Esto por los posibles nexos que habría entre él y la Garra Blanca. Esto tiene que ver con las imágenes que estamos revisando, que surgieron durante el pasado Superclásico, donde algunos hinchas estuvieron presentes en la cancha, y también porque él mismo, antes de este partido, sostuvo en conferencia de prensa, se le preguntó sobre el tema y señaló que hay relación, pero dentro de lo formal, dentro de lo legal, porque coordinan ciertos temas, como ellos ingresan algunos días de la semana a dejar los bombos o a preparar cánticos, y hay una relación, pero él estableció que era legal y que no había nada fuera de lo que corresponde. La pregunta es qué entiende por legal, Moza. Claro, porque hay una línea bien complicada acá, bien fina entre lo legal y lo ilegal,
porque él explica su postura, pero lo cierto es que ahora hay que ver si es que hay otro tipo de nexos económicos. Él esa vez explicó que no le firmaba un cheque a nadie, pero podría ser de otras muchas formas. O sea, Entonces, perdón, yo no quiero decir que en este caso sea, pero tú puedes no haber girado ni un cheque y puedes haber pagado todo en efectivo y eso nunca se te va a poder comprobar. Claro. A no ser que no haya sido suficientemente astuto, digamos. No quiero decir que en este caso sea, pero está la duda. Claro. Pero es razonable y por eso No la porque, NFP... perdón, no porque no se demuestre con un cheque es que no existió. Yo creo que aquí hay... Es una duda razonable. Él ayer habló con la segunda y dijo, es difícil que se me pueda comprobar algo. Porque no tengo nada de Claro, porque no tengo nada. No, pero y invitó a abrir sus cuentas y todo. Sí, Quiere decir que probablemente no haya una herramienta financiera específica. Pero eso no quita 100% de que no haya una relación directa entre Colo-Colo y la Garra Blanca. Eso también le salpicó a la Universidad de Chile, porque la comisión del Congreso que está viendo el tema de seguridad de los estadios también, Matías Walker sostuvo que van a ver también el tema de la Universidad de Chile, donde también habrían nexos entre la barra, los de abajo, y directorios del club que le facilitarían. Ahora, Connie, sin que haya una herramienta o una prueba concreta de por medio, uno se pregunta dónde puede llegar la investigación en este caso, porque ya hemos hablado mucho antes, y en la época cuando emergió Pancho Malo, Sí, ¿te acuerdas? hace mucho tiempo. Todos nos escandalizamos y se hablaba de presuntos vínculos. Vimos a un dirigente de Colo-Colo una vez dejando entrar a barristas al estadio y después todo eso quedó en nada. Entonces también, no sé si nuevamente nos escandalizamos con este tema y al final todo queda en nada. Sí, está la No polémica me extrañaría. instalada esta semana. El próximo jueves hay un consejo extraordinario directorio de la NFP y ahí van a definir si es que investigan o no. Porque eso es lo primero. Y luego, Claro. si comienza la investigación, ver hasta dónde llega. Por parte de Colo-Colo habló Óscar Meneses, el director deportivo, quien dio un poco la versión del club sobre esta situación de Aníbal Mosa, quien sería investigado. ¿Qué le puedo decir? Si eso son cosas que salen y que lógicamente que uno tiene que enfrentarlas como corresponde. Pero que una cosa es tener vínculos en el ámbito de la búsqueda de subterfugios, de cosas raras, de vínculos económicos, a que uno de repente pueda conversar con una persona. Son cosas completamente distintas. Ahora, en lo particular, yo no me relaciono, nunca me he relacionado con la barra, no tengo idea, no los conozco. Sé que son personas que están y que participan de esta actividad y lógicamente que uno tiene que respetar la reglamentación y lo que exigen las leyes, y en ese contexto, mientras esté todo dentro del marco legal, uno se puede relacionar con gente, lógicamente que no se tiene que relacionar con algo que vaya en contra de la ley, ¿ya? Y en ese contexto, lógicamente que si hay una acusación para el presidente tendrá que resolver él, contestar él. Yo no tengo antecedentes que él tenga vínculos con la barra, ¿me entiendes? Entonces estaríamos entrando en un terreno de especulación y no creo que no corresponde. Ahí estaba la versión de Colo-Colo. Vamos a una pausa. A la vuelta les cuento del clásico porteño y también de una nueva jornada del tenis en el Master 1000 de Shanghái. Ya, ya, estamos de vuelta. Volvemos. Y volvemos con el deporte. Constanza nos tiene más noticias. Y volvemos con el clásico porteño que se va a disputar este sábado en Valparaíso, Santiago Wanderers y Everton, con unas realidades bien distintas. Un Wander que si gana va a acceder y va a acercarse a los líderes, y un Everton en que busca su segundo triunfo en este torneo, que no le ha ido muy bien, pero lo dicen siempre, estos partidos, los clásicos, son distintos, son diferentes, hay otro ambiente y se espera un estadio lleno. Se pusieron 14.000 entradas a la venta, 700 para los hinchas de Everton, las que ya se agotaron, y también está el factor de la lluvia, está lloviendo mucho en la quinta región, hay que ver si es que la cancha aguanta, la cancha del estadio de Playa Ancha, y también el buen comportamiento de la gente. Se centró en eso principalmente el día de ayer, donde se juntaron los capitanes de los equipos, Gabriel Castellón y Marco Velázquez, junto a los referentes Gustavo Alsacio y Moisés Villarroel, para entregar un mensaje del buen comportamiento, de que todo se desarrolle en tranquilidad, porque recordemos que los últimos compromisos han sido bien polémicos entre estos dos equipos. Hablaron, escuchemos sus palabras y este llamado entonces a que se porten bien el día de hoy en Playa Ancha. Sabemos que los clásicos porteños, uno de los últimos también fue afectado por la violencia en los estadios. Nosotros más que nada venimos a darle la tranquilidad a la gente de que vaya a disfrutar, que es un espectáculo, de que tienen que ir en familia al estadio, y yo más que nada que vaya la gente al estadio y en familia para que sea un bonito espectáculo, y nosotros
Yo creo que los dos equipos queremos dar lo mejor y más que nada que sea un buen partido y que ya no se hable de pelea o de violencia en los estadios, sino que se hable más que nada de fútbol. Muy bueno, lo habíamos vivido antes con el tema del Círculo de Honor y ahora en estos 100 años de este clásico más antiguo del fútbol chileno, hacerle un llamado a nuestra gente, a toda la gente que asistirá al estadio de comportarse bien. Nosotros vamos a dar el ejemplo dentro de la cancha de espectáculo, así que nada, muy buena iniciativa, porque después de los 90 minutos todos somos personas comunes y corrientes, así que aparte de ser futbolista, así que hacerle ese llamado a la gente de comportarse, que salga todo bien y sea una linda fiesta, un lindo clásico de mucha pasión. Todo está previsto, nosotros esperamos, queremos que el día de mañana sea una jornada tranquila, que el partido de fútbol sea lo importante, que el evento deportivo sea lo importante y que esto afecte en la menor medida posible el quehacer diario de la ciudad de Valparaíso y por lo tanto se han dispuesto servicios en ese sentido, que como siempre hemos dicho, hay cosas que pueden escapar de la programación, sí, siempre existen esa posibilidad. Y Alexis Sánchez nos sigue dando noticias fuera de la cancha, porque esta vez el delantero del Arsenal sorprendió un pequeño que fue a las inmediaciones del club inglés para estar ahí, conocerlo de cerca, pero no se esperaba esta sorpresa, la presencia del delantero chileno, quien posó junto a él para una foto en su espalda, esperando, luego lo abrazó, le dio un par de autógrafos. Se vio un Alexis bien relajado, bien contento. Estamos acostumbrados a ver este tipo de acciones, solidario, simpático, fuera de la cancha, y lo vemos alegre. Entonces Alexis Sánchez, que está bien en el Arsenal, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera, se ve relajado, que lo pasa bien, se nota, y le dio esta sorpresa entonces el pequeño hincha, que se mostró muy feliz luego de recibir estos autógrafos, las fotos y este momento bien especial con el Niño Maravilla. Y para terminar, vamos al tenis, porque hubo una nueva jornada en el Master 1000 de Shanghái que nos dejó una sorpresa muy increíble, porque Novak Djokovic, el número 1, fue eliminado en semifinales del torneo. No pudo frente a Roberto Bautista, 19 del ranking ATP, en la semifinal del Master 1000 de Shanghái, y cayó por un doble 6-4. Se vio un Djokovic, estamos viendo, bien complicado con su juego, nunca se sintió cómodo, mostró a ratos cierta frustración porque no le salía lo que él esperaba en la cancha. El partido duró 1 hora y 48 minutos, fue suficiente para que Djokovic, el número 1, entonces no siga en carrera, y nunca estuvo cómodo, nunca se sintió con su mejor tenis, y Roberto Bautista llega así a su primera final en Shanghái. Se lo celebra con todo, por supuesto, este logro, porque no solamente fue el paso a la final, sino también dejó en el camino al número 1 del mundo. Bien, Connie, te agradecemos toda la información. Nos quedamos pendientes de los encuentros deportivos, por supuesto. Y Chilenos por el mundo y también fútbol nacional, hay harta esta jornada. Y todo en esta tarde, 24 horas de deporte. Sí, está muy bien. Que te vaya muy bien, una buena jornada. Vale. Vamos a otras noticias. Anoche llegó a Chile Jaime Castillo Pretuzzi, el chileno que estuvo 23 años detenido en Lima, condenado por terrorismo en Perú. Del movimiento revolucionario Tupac Amaru, quien fue declarado culpable del secuestro de 2 empresarios, la muerte de 2 de ellos y el asesinato de 8 soldados y policías. Fue detenido en 1993 tras el rescate del empresario Raúl Jaraoca, y luego de ser sometido a juicio cumplió condena en la cárcel Miguel Castro de Lima. Al ser dejado en libertad, también se ordenó su inmediata expulsión a Chile, la que se concretó este día viernes. Al llegar al aeropuerto de Santiago, decenas de familiares y amigos lo estaban esperando para recibirlos. Muchos de ellos no lo veían desde su detención. Realmente emocionado a decir basta. Imposible describir este momento con palabras. Ha sido realmente un periodo de nuestras vidas, de todos, de prueba, de poner adelante nuestras convicciones. Nos consideramos sobrevivientes a la dictadura, al militarismo. Hemos mantenido la dignidad de los presos políticos revolucionarios del continente. Estoy con deseo de proyectarnos y hacer recuperar los 23 años que Jaime tiene
que le han servido, porque este muchacho afortunadamente sobrevivió a una situación muy precaria y se sobrepuso a todas las contingencias, estudió, fue un líder. Por lo que me manifestaron, en Lima fue una tremenda delegación, siendo que era un preso político. Sin embargo, los mismos peruanos, amigos de él, le acompañaron hasta el mismo aeropuerto y lo dejaron en la escalinata del avión. A mí me parece una maravilla, porque siento que él tiene mucho que aportar, ha dado una larga lucha, son muchos años de gran sufrimiento, pero es una persona que está entera y que siento que también será un aporte a lo que buscamos muchos construir, un país distinto al que estamos viviendo, hacer de nuevo el camino, porque realmente nos han robado todo, hasta la historia, así que creo que es uno más a sumarse a los incrédulos que todavía pensamos que hay mucho por hacer. La Armada alertó de fuertes marejadas que azotarán las costas del litoral central durante este fin de semana. Bueno, un sistema frontal sumado al fuerte viento que lo va a acompañar va a provocar olas anormales de hasta 5 metros de altura, las que podrían provocar serios daños en la infraestructura del borde costero. Anormales hasta por ahí, porque se ha registrado ya este fenómeno anteriormente. Sí, el fenómeno comenzará a presentarse con mayor intensidad durante este sábado y afectará a toda la costa desde Constitución hasta Arica, incluyendo también el archipiélago de Juan Fernández. Desde la Armada afirmaron que estas marejadas se van a extender hasta el próximo miércoles. La autoridad marítima ha llamado a actuar con precaución frente a este fenómeno y a respetar además las normas de seguridad para evitar posibles accidentes. Con esa información ya despedimos este semana 24. Le agradecemos que nos hayan acompañado también a través de redes sociales. Había muchos comentarios, así que sin duda... Muy comentado el programa. Sí, muy comentado. Muy debatido. Les agradecemos su participación también. Que les vaya muy bien, ¿eh? Un excelente sábado. Nos vemos. Semana 24.